amamos, valles y montañas amamos, nuestra paz y libertad llevamos a las comunidades una oportunidad. Somos su voz, una voz que nos identifica. Monumental, la radio de Costa Rica. Día a día les informamos y a nuestro pueblo educamos. A los que lejos de la patria están, llevamos un mensaje de paz. Somos su voz, una voz que nos identifica. Monumental, con el corazón del alma tica. La radio de Costa Rica. Desde San José, Costa Rica, en 93.5 FM, transmite con señal vía satélite para todo el territorio nacional, Radio Monumental, TIRM, Monumental, la radio de Costa Rica, una emisora de Central de Radios. Costa Rica está a 11 días de tomar una decisión monumental. Es tiempo de informarse, es tiempo de elegir. Radio Monumental le acompaña en esta segunda ronda electoral. Por eso le presentamos el debate presidencial entre los dos candidatos que se mantienen en carrera, Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. Debaten a partir de este momento. Esto es Debate Monumental. Once de la mañana con 5 minutos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Radio Monumental, la radio de Costa Rica, fiel a su estilo. No podía ausentarse de esta fiesta democrática, intentando, como lo hacemos todos los días, darles elementos de fondo para informarse. Pero además para que logre diferenciar entre las dos personas que están hoy en esta cabina y que una de ellas dirigirá al país por los próximos 4 años. Este es nuestro debate 113 en 4 años y justamente por eso buscamos un debate de ideas de fondo, cuestionamiento de elementos argumentativos y un intercambio respetuoso. Costa Rica se merece un debate de ideas y profundidad. Así las cosas, bienvenidos al debate de la decisión. A continuación, nuestros invitados. Fabricio Alvarado Muñoz, candidato de Restauración Nacional, tiene 43 años y usted quizá lo recuerda en su faceta como periodista y como presentador de noticias. Siempre combinó esa labor con otra área como la de ser cantante de música cristiana y luego de su paso por medios de comunicación, se desempeñó como director del programa radiofónico Metamorfosis. Fue en 2017 cuando fue proclamado candidato presidencial por el Partido Restauración Nacional. Ganó la primera ronda electoral, pero no fue suficiente para evitar la segunda vuelta. Ahora quiere ser su presidente. Fabricio Alvarado Muñoz. Don Fabricio, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias a usted, don Randall. Saludos a todos los radioescuchas, a pues todo el equipo de Noticias Monumental, a don Carlos, por supuesto, también nuestro saludo. Carlos Alvarado Quesada, candidato presidencial del partido Acción Ciudadana.
periodista, escritor y político costarricense de 38 años. Carlos Alvarado milita en el PAC desde 2002. En 2004 comenzó a trabajar con la fracción legislativa como encargado de prensa. En 2006 fue jefe de despacho del diputado Alberto Salom Echeverría. Para 2009 trabajó como asesor para la campaña presidencial de Otón Solís Fallas. En 2014 fue director de comunicación de la campaña de Luis Guillermo Solís Rivera, actual presidente de la República, presidente de Limas y ministro de Trabajo. Y ahora busca ocupar la silla presidencial. Don Carlos, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Randall, muy buenos días, don Fabricio, y muy buenos días a Costa Rica, que nos escucha en este debate tan importante. Un placer nuevamente estar aquí. Le recordamos a usted que nos acompaña que si quiere comentar en tiempo real, le recomendamos utilizar el hashtag Debate Monumental o el hashtag NM935. Estamos en Monumental CR en Twitter, estamos en Noticias Monumental en Facebook, donde por cierto estamos transmitiendo este debate en Facebook Live. Hoy a las 8 de la noche este debate será reprisado a través de Canal 2 y a las 10 de la noche a través de Repretel Canal 4. Este debate tendrá 5 bloques, la mecánica la iremos explicando en cada uno de los segmentos. Tanto el orden de participación como la ubicación en la cabina monumental fueron sorteados antes de iniciar este debate. Ahora sí, iniciamos con el debate de la decisión. Desafío Monumental. En este primer bloque, los candidatos deberán debatir sobre 5 temas generales propuestos por Noticias Monumental. El intercambio de cada uno de los temas tardará 5 minutos. Cada uno de ustedes tendrá el uso de la palabra por 2 minutos con 30 segundos. Lo pueden hacer corrido o lo pueden ir partiendo el tiempo que ustedes tengan. Faltando 10 segundos, como en todos nuestros debates, sonará esta identificación. Y una vez finalizado el tiempo de cada uno, sonará esta otra. Tiempo. Los micrófonos se van a apagar automáticamente, así es que, señores, vamos con nuestro primer tema. Este es el debate monumental. Costa Rica cerró 2017 con récord de homicidios y se encamina a lo mismo este año. A continuación, las propuestas de los candidatos en seguridad. Señores, este segmento lo inicia don Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana, así es que por favor, señores, debatan sobre seguridad. Muchísimas gracias, don Randall. En materia de seguridad, propuestas que son importantes. 1. Fondear o dar presupuesto para que haya una judicatura dedicada al combate del crimen organizado. Actualmente no tenemos esa judicatura especializada en atender temas de crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico, y los fiscales y los jueces en distintas partes del país deben atender estas materias sin que haya un resguardo, una especialización, una expertise. Lo que proponemos es llevar adelante esa judicatura especializada que sea la que lleve adelante materia de crimen organizado. Esto también combinado con una unidad del Poder Ejecutivo especializada en la policía de crimen contra el crimen organizado para desarticular esa que es la principal causa que tenemos impactando el tema de los homicidios. Estamos de acuerdo con avanzar con la ley de extinción del dominio con garantías, es decir, una ley que permita quitar esos capitales que son de un origen que no pueden respaldar de dónde vienen, asociados con la actividad ilegal o con el narcotráfico, y creemos que debemos avanzar con eso y encontrar los consensos legislativos para hacerlo. He escuchado también a don Fabricio hablar positivamente en este sentido, creo que podremos encontrar esos acuerdos, y una política preventiva en materia también interinstitucional, encontrar y ubicar en los mapas los distintos puntos, los focos principales de problema social, problemática tanto delincuencial como otras carencias, para de manera articulada, como hemos demostrado, poder trabajar en el sector social, reducir las causales de la inseguridad actualmente en el país. Le queda 1 minuto con 5 segundos, don Carlos. Sí, en materia de seguridad, en efecto, no solamente en materia de homicidios, tenemos el récord en el 2017, en materia de femicidios también, en estos últimos 4 años se han disparado, y en materia de robo de vehículos también hay varios delitos en general en los que ha aumentado lamentablemente la tasa. Empezando por el Consejo Nacional de Seguridad, hay que reactivar el Consejo Nacional de Seguridad. Ha habido un divorcio en esa materia en estos últimos 4 años entre los diferentes jerarcas del Estado. Hemos visto a un ministro de Seguridad peleando por
por las víctimas y un Ministerio de Justicia pues más bien con una política de liberación de reos que pues ha generado un sentimiento de inseguridad bastante fuerte entre los ciudadanos costarricenses. Tiene que haber coordinación, tienen que estar enlazados los pensamientos de los diferentes jerarcas de los cuerpos policiales y de las instituciones y ministerios relacionados con este tema. El Consejo Nacional de Seguridad tiene que reactivarse, no ha estado funcionando. Y también debe existir, y lo hemos dicho ya en varias ocasiones, una intervención por parte del gobierno en las comunidades donde se está dando en mayor violencia, donde se están dando en mayor parte los homicidios que pues obviamente han golpeado a tantísimas familias. Estos homicidios en su gran mayoría se han dado entre bandas narcolocales, es un tema de narcomenudeo que pues viene no hay que verlo solamente como un tema de delincuencia, hay que ver el problema como un problema social, hay que atender a las familias y por eso hemos hablado ya en varias ocasiones de intervenir 21 comunidades que se están identificando por parte de nuestro equipo de seguridad y esta intervención será una intervención interinstitucional, no solamente con las policías, no solamente con los cuerpos de seguridad buscando posibles delincuentes que estén con orden de captura o con cuentas pendientes, sino también con instituciones como el PANI, como el IMAS, como el Instituto Nacional de la Familia, como las diferentes entidades de tipo social para atender la problemática desde la raíz. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con el crimen organizado en general, la ley de extinción de dominio, que también la hemos apoyado desde nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa estos últimos 4 años, y pues todo lo que tiene que ver con el ataque al contrabando y en sí al crimen organizado en general, por ejemplo con la instalación de escáneres, que esa es una debilidad que en este momento tenemos incluso a nivel internacional, con la cual atacamos no solo el tema del contrabando, sino el narcotráfico y el crimen organizado en general. Le quedan 15 segundos, don Fabricio. Bien. Don Carlos, 1 minuto, tiene usted. Yo comparto la preocupación profundamente en relación a los femicidios. No obstante, femicidios hay una gran correlación con las desigualdades históricas entre los hombres y las mujeres y los temas de desigualdades que tenemos en este país, que tenemos que combatir con acciones afirmativas. Creemos que todas las instituciones deben aportar en esto, incluso el INAMU, desde una óptica de protección para las mujeres. Integrarlo o hacerlo, difuminarlo de la política pública no creemos que sea algo conveniente porque invisibiliza más bien eso que está ocurriendo en materia de femicidios y que tenemos que visibilizar y que tenemos que dar una protección especial a las mujeres que son víctimas. Le quedan 23 segundos, don Carlos, don Fabricio. Yo creo que el INAMU no ha hecho su tarea y por eso hemos planteado convertirlo en el Instituto Nacional de la Familia. Habrá más tiempo quizá para hablar del tema, pero el punto es que las mujeres no serán desprotegidas desde ningún punto de vista, pero sí hay que enlazar el trabajo de esta institución con el trabajo que se hace en las demás. Don Carlos, le quedan 20 segundos. Tenemos que trabajar profundamente en una política de seguridad y ese es el compromiso de mi equipo, ese es el compromiso que tenemos que llevar adelante, es profundizar cosas como la cooperación que se ha recibido en patrullaje y otras que no se ha recibido en muchísimos años, pero además tener resultados, y si algo ha caracterizado mi gestión en otros puntos ha sido los resultados, eso lo llevaremos a Casa Presidencial dirigiendo esa política desde Casa Presidencial. Vamos con el siguiente tema. La situación fiscal influye directamente en el bienestar de la ciudadanía. Ahora los candidatos debaten sus propuestas en este tema. Señores, este segmento lo inicia don Fabricio. Por favor, debatan sobre sus propuestas en la situación fiscal. En efecto, el problema es muy serio. Este gobierno nos hereda el déficit fiscal más alto de los últimos 34 años, con una proyección al 7,1 en este año y en menos de 2 años de un 8% si no se ejecutan las acciones correctas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha hablado de que un 7% del PIB, o que la corrupción en Costa Rica representa un 7% del PIB, lo que por supuesto nos genera una preocupación en el sentido de que hay que empezar por atacar la corrupción, hay que empezar por un tema de transparencia en el gobierno, desde un gobierno digital que representaría un 2% del Producto Interno Bruto. También hay que dar las señales correctas en materia de gasto público. Tenemos que, aunque no represente porcentajes altos del PIB, tenemos que trabajar en el tema de gasto público, tenemos que atacar el tema de los gastos superfluos, viajes, consultorías innecesarias, etcétera, y también nosotros hemos propuesto una política de congelamiento de plazas, congelamiento
yo estoy hablando aquí de personas que en el sector público se pensionan o salen por otra razón. No estamos hablando de despedir personas, sino un congelamiento de plazas que vendría a reducir en buena parte lo que es el sector público. Además, por supuesto, que el presidente de la República lidere toda una discusión en materia fiscal. Hoy por hoy tenemos la discusión de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que podría resolverse en parte en este cuatrienio, pero que quedará muy seguramente su discusión o parte de su discusión para el próximo cuatrienio. El presidente tiene que liderar, tiene que convocar constantemente a los jefes de fracción para que este tema se siga discutiendo. Don Fabricio, le queda un minuto, don Carlos. Yo creo que el tema tenemos que verlo en la dimensión justa, porque ese es un tema que arrastramos hace más de 12 años y es un tema estructural del país. Y yo creo que, don Fabricio, usted continúe en su intento de solo plantearlo como un tema de este gobierno, y ha habido esfuerzos para avanzar en este gobierno, y eso lo tenemos que hacer uniendo a Costa Rica. Eso lo ha tratado de hacer gobiernos de la unidad cuando estuvo don Abel Pacheco, lo trató de hacer el gobierno de doña Laura Chinchilla y no se logró avanzar en esa reforma. Hoy este gobierno plantea una reforma que nosotros debemos llevar adelante, y debemos llevar adelante integralmente, porque eso es por el bien de Costa Rica. Ahora, de las medidas que están planteadas, ¿cuál es su propuesta específica para lograr bajar el déficit? Porque usted mismo dice que la reducción de gastos superfluos, lo cual comparto, no lo impacta sustantivamente. ¿Cuál es el porcentaje o cuáles son sus metas para lograrlo reducir en el mandato? Le quedan 1 minuto 40, don Carlos. No, Fabricio. Estamos claros, don Carlos, en que esto viene de gobiernos atrás, y eso lo tenemos clarísimo y lo hemos dicho. Lo cierto es que, por ejemplo, en este caso en particular, el gobierno de Luis Guillermo Solís, por ejemplo, el presupuesto que en la Asamblea Legislativa se aprobó no por la votación de los diputados, sino más bien por una, podríamos decirlo así, una imposición de este mismo gobierno en la figura de don Henry Mora, que era el presidente, que es del PAC, que era presidente de la Asamblea Legislativa en aquel entonces. Se aprobó un presupuesto irresponsable, un presupuesto que aumentó el gasto público. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer muchas cosas. Hay que trabajar en el tema del empleo público, hay que trabajar en el tema del impuesto sobre la renta, hay que seguir trabajando en este proyecto que está caminando y que generaría un impacto de cerca de un poquito menos de un 2% del PIB. Ya hablé del gobierno digital, que representaría un 2%, y el tema de la corrupción, que lo mencioné, que representa un 7% del Producto Interno Bruto, lo ha dicho el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y por supuesto que hay que atacarlo fuertemente porque nos está afectando aún en el tema financiero. Tiempo. Don Carlos, tiene minuto 37. Don Fabricio, estamos a 12 días de las elecciones, tenemos 6 meses en campaña y usted no tiene un programa claro para resolver el tema del déficit fiscal. Estamos a 12 días de que para Costa Rica tome una decisión de quién llevará adelante este país, y su equipo y su partido no tiene presentado a la ciudadanía 12 días antes de la elección un plan claro para resolver el problema más importante y más grande que tiene Costa Rica. Nosotros tendemos planteado una ruta crítica hecha con los equipos económicos, una que plantea una reducción de la curva de crecimiento del gasto a través de una regla fiscal. Tenemos también el proyecto planteado de ley con el IVA. Tenemos también la ley de destinos específicos, la cual ya ha sido dictaminada, y tenemos también las reformas sobre la mesa puestas en nuestro plan de gobierno sobre el servicio civil y el empleo público. Esa ruta crítica cada año planea bajar 0.75 del PIB para en el año 2022 tener el PIB en 3 puntos del déficit, es decir, un déficit del 3. Eso es una ruta crítica con acciones tanto en el ingreso, en el gasto, en el empleo público y también particularmente en la eficiencia de lo público, hacer lo público más eficiente. Eso es una de las mejores formas de atacar la corrupción, hacer las cosas públicas eficientes, y están planteadas en nuestro plan, y están planteadas desde octubre que planteamos nuestro plan de gobierno, y está planteado a partir del acuerdo de nuestros equipos económicos, transparentemente planteado Costa Rica. Eso lo tenemos claramente definido. Ustedes no han presentado nada de eso a 12 días de las elecciones. Gracias, don Carlos. Gracias, don Fabricio. Vamos al siguiente tema. La agenda verde quedó fuera de los principales temas en la primera ronda electoral. Hoy conocemos las propuestas de los aspirantes en materia ambiental. Este segmento lo inicia don Carlos Alvarado. Señores, tienen 5 minutos entonces para debatir sus propuestas sobre ambiente.
Bueno, nosotros tenemos una propuesta en ambiente que plantea los temas de el cambio climático como el eje central de la propuesta, tanto así que personas como Mónica Araya, la ambientalista, han dado su apoyo porque en nuestro plan de gobierno sí hay propuestas en materia de cambio climático. Planteamos la descarbonización de la economía. ¿Eso qué es? Eso es la forma en que sacamos los combustibles fósiles del transporte público. Por eso tan importante hacer el tren eléctrico interurbano y tan importante la aprobación de una ley que trajo vehículos eléctricos al país o que permitirá la importación de esos vehículos eléctricos al país. Eso logrará reducir nuestras emisiones de carbono al tiempo que nos potenciará en una de nuestras ventajas competitivas en el mundo, lo cual es el ambiente. Eso va a reducir costos también y eso también nos hará más competitivos en nuestra imagen internacional, apalancándonos en la paz, en el ambiente, en la democracia y en los derechos humanos, todos elementos que tenemos que conservar, derechos humanos que bien claramente con la opción de don Fabricio se ven vulnerados y se ve vulnerada nuestra imagen internacional en estas materias. Le queda 1 minuto 20 segundos, don Fabricio. Bueno, yo creo que don Carlos no recuerda posiblemente todas las propuestas que nosotros hemos hecho en materia fiscal. Ya no estamos hablando de este tema, pero la gente las conoce y me parece que aquí se está tratando de confundir un poquito a la gente. Igual me parece que en el tema que plantea don Carlos se trata como de seguir machacando en lo mismo, en el tema de los derechos humanos, cuando nosotros hemos sido claros y contundentes en una posición, sí, por ejemplo, a favor de sostener el matrimonio entre hombre y mujer, pero sin afectar, por supuesto, el tema de los derechos patrimoniales de la población LGBTI, pero se ha querido seguir poniendo el tema. En cuanto a materia de ambiente, estamos claros y hemos sido, yo fui uno de los diputados que apoyé el proyecto de vehículos eléctricos. Nuestro partido político, Restauración Nacional, suscribe el acuerdo nacional que habla del tren eléctrico y que impulsará el tren eléctrico, y además apoyaremos contundentemente el proyecto de don Franklin Chan Díaz de buses de hidrógeno, que dicho sea de paso, en una reunión ayer confirmamos que este gobierno, no más al inicio, le puso un freno y que provocó un atraso de 4 años en este proyecto. Le queda minuto y medio, don Fabricio. Don Carlos. Tenemos que avanzar en el tema de la protección de la biodiversidad. Costa Rica es uno de los países que, a pesar de su pequeño territorio, tiene más biodiversidad del mundo. Por eso seguir avanzando con la protección de los parques nacionales y su mejoramiento, los sistemas de áreas protegidas, permitiendo en algún grado algunos manejos para las personas que ahí viven para poder sacar adelante su producción, y una administración de los recursos marítimos, que es una de las grandes deudas que tenemos con el país en esta materia. También tenemos planteadas las reformas para que Recope pueda incursionar en biocombustibles y pueda incursionar en materia de investigación de hidrógeno, que fue la parte legal, la limitante que no se permitiera avanzar en el apoyo a investigaciones como la de Franklin Chan u otras, así dicho por la Contraloría en esa materia, pero avanzaremos decididamente en ese trabajo. Le quedan 30 segundos, don Fabricio. ¿Cuánto me queda, perdón? A usted, minuto 30. Don Bien. Carlos, 30 segundos. No, lo interesante es que las cosas que plantea don Carlos acá son cosas que yo pregunto, todos los datos que él tiene, ¿por qué no se los dio a don Luis Guillermo Solís? Porque su gobierno no avanzó en absolutamente nada. Se abandonaron los parques nacionales, se abandonó la lucha de carbono neutralidad, y bueno, en ese sentido nosotros tenemos claridad de que, por ejemplo, en el tema de parques nacionales hay que fortalecer, hay que buscar los recursos para convertir estos parques nacionales en una fortaleza. Cuando hablamos, por ejemplo, de ecoturismo, hay mucho que hacer. Por ejemplo, en materia de pesca hay que aprovechar la sentencia de la Corte de la Haya, que pues establece ya límites marítimos para una ley de pesca, una ley marítima que pues genere las condiciones para los pescadores que hoy por hoy están viendo en peligro su sustento. Hay muchísimo que hacer, hay mucho que trabajar, y nosotros tenemos claro la importancia de este tema para dirigirnos, entre otras cosas, a la meta de carbono neutralidad. Le quedan 40 segundos, don Carlos. Es que me sorprende, don Fabricio, usted dice que nosotros tenemos claro, pero en su plan no viene nada de cambio climático, y así ha sido diagnosticado tanto por el Estado de la Nación como por los estudios de los ambientalistas. En su plan no hay ni una palabra en tema de cambio climático. Le quedan 17 segundos, don Fabricio. Bueno, don Carlos, el plan de gobierno es una guía, no es el Plan Nacional de Desarrollo. El tema se va a trabajar, se está trabajando. Aquí le estoy exponiendo algunas ideas y a la gente le está quedando claro que sí hay una carga por ese tema. Lo vamos a trabajar con la responsabilidad de saber que somos un país que tiene precisamente una buena fama en la protección del ambiente, y seguiremos en esa línea, sin embargo, no cometiendo los errores que cometió su gobierno. 18 segundos le quedan. O sea, usted conoce los errores, pero no ha podido corregirlos en su plan. En su plan no hay nada de eso.
Repito, don Carlos, lo que establece el plan es una guía y vamos a fortalecerlo, lo estamos fortaleciendo y en esta segunda ronda lo hemos estado fortaleciendo al punto de que le estoy dando algunas de las ideas que ya tenemos. Le quedan 10 segundos a cada uno, don Carlos. No, me queda claro, don Fabricio, que usted no tiene plan en esta materia, no tiene plan. Y esa guía ni siquiera tiene una guía en ese plan. Entonces, usted está yendo a una elección sin un plan concreto en esta materia. ¿Listo? Tiempo. Fabricio. Bueno, el plan que usted tiene contradice absolutamente las acciones de su gobierno, don Carlos. Entonces aquí, no sé, realmente me parece que no hay muchísimo... Tiempo. Gracias a los dos por este intercambio. Vamos al siguiente tema. El país muestra un importante rezago en infraestructura y el transporte público no cumple con las expectativas de la población. Los candidatos debaten sus propuestas sobre este tema. Este segmento lo arranca don Fabricio Alvarado. Señores, por favor, debatan sobre infraestructura. 4 años en los que no ha pasado nada en materia de infraestructura, una platina no hace verano definitivamente y es el único proyecto que se podría decir en el que avanzó el gobierno que hoy representa a don Carlos Alvarado. Hay temas pendientes, el tema del tren eléctrico es fundamental que unido a un proyecto de sectorización, unido a un proyecto también, por ejemplo, de teletrabajo, nos permitirá generar las condiciones para pues atacar el problema de las presas, un problema que nos quita calidad de vida. Hay muchos otros proyectos que también no han caminado en este gobierno por razones ideológicas, por ejemplo el tema de la ruta 27, la ampliación de la ruta 27 y otros proyectos más. Hay una serie de proyectos que no han caminado, pero además de eso hay que señalar que en este gobierno no se quedó o no se dejó ningún proyecto nuevo. Todos estos proyectos vienen de gobiernos anteriores y yo creo que lo importante es ponernos a ejecutar, activar la economía desde una política seria de construcción de obra pública. Eso no se dio lamentablemente en esta materia y pues hay mucho que hacer. Lo dejo por ahí primero. Le queda minuto 30, don Carlos. Avanzaremos con el tren eléctrico interurbano, que es clave para el país. Generaremos la sectorización del transporte público también para reducir las presas y también generaremos las estaciones intermodales para los intercambios y hacer una mejor movilidad en esto. En esta administración se aprobó la ley que hace transferencias a las municipalidades para la mejora de caminos cantonales, triplicando el presupuesto cantonal y eso se logró. Se hicieron los puentes Alfredo González Flores, el puente Yolanda Uremuno, que eso cambió la movilidad urbana en esos puntos. También se dejó el diseño del aeropuerto de Norotina y es un proyecto que avanzará. Usted mismo, don Fabricio, dice que va a construir el tren eléctrico que esta administración deja diseñado. Y usted también ha dicho que se tomará su tiempo para ver el de la administración anterior y el de esta para ver cuál es mejor y dice que lo empezará en 6 meses. ¿Cómo hará para llevar ese proceso de cotejar los proyectos y empezar en 6 meses? Le queda minuto 35, don Fabricio. Empecemos por definir que el proyecto que el PAC quiere hacer es un proyecto que cuesta $1.800 millones. El otro proyecto que viene del gobierno anterior cuesta más o menos un tercio de eso, $650 millones. Entonces hay que empezar por definir, qué proyecto es viable, pero además, por supuesto, que sea un proyecto de calidad, que sea un tren que la gente quiera utilizar en lugar de utilizar su vehículo privado. Hay, como repito, don Carlos, muchas cosas pendientes en esta materia. Hay una comisión que se va a encargar de establecer cuál de los dos proyectos es más viable y además establecer la ruta. De hecho, ya la comisión está trabajando, nuestro equipo de infraestructura que hemos presentado está trabajando en este tema y bueno, lo importante es que las cosas tienen que caminar. No han caminado en estos 4 años, como les repito, una platina no hace verano, es decir, son proyectos realmente muy pequeños a la par de lo que este país necesita y un rezago de 30 años aún más después de los eventos naturales que se han dado y no podemos seguir en la línea que ha caminado su gobierno. Tenemos que empezar a ejecutar, a trabajar, porque además eso reactiva la economía, genera empleo y reactiva la economía, que es parte de la solución que hemos planteado desde el principio de esta campaña para el tema de déficit fiscal. Le quedan 20 segundos, don Carlos. Don Fabricio, usted no plantea un plan concreto y quiere venir a decir que va sin ningún plan a cambiar lo que usted mismo dice que en 30 años no ha andado por errores estructurales que tiene. Se han hecho avances importantes en esta administración y lo hemos reconocido. Usted tiene que ver los mismos datos en crecimiento económico, atracción de inversión, venida de turistas, vuelos aéreos en muchos casos y también en materia de infraestructura, de que falta muchísimo. Pero es hacia eso lo que hay que encaminar. En el tema del tren, sí hay una diferencia de costos, pero hay una diferencia fundamental. El que diseña esta administración es un tren elevado para evitar los choques,
porque el tren está chocando 2 o más veces al mes. Por eso es un tren elevado, además para que sea ágil y permita la frecuencia que tenga, menos de 1 hora el viaje desde Paraíso hasta su otra punta en Alajuela. Ese es el diseño que se deja. Yo creo que su equipo muy rápidamente podría identificar que ese es el que hay que construir. Además, porque el financiamiento ya está, la voluntad del Fondo Verde para darlo, tanto en la parte pública como en la parte privada. Yo no esperaría que usted en esos y otros temas diga hay que analizar, hay que revisar, porque ni siquiera ha presentado un plan para decir cómo lo haría. Don Carlos, un momento, don Fabricio. Mire, yo básicamente debo decir que los accidentes representan el 1% de todas las rutas, se pueden corregir de otra forma. En todo caso, don Carlos, yo lo he dicho, yo no sería mezquino en que si es el proyecto de ustedes el mejor, lo haríamos. Todavía me quedan 10 segundos. Trabajaremos en eso y no veo malo decir que vamos a analizar y revisar, porque en este gobierno no se avanzó en nada y tenemos que hacerlo de la manera correcta. Don Carlos, le quedan 26 segundos. Usted mismo lo dice, don Fabricio, usted no será mezquino al mismo tiempo que dice que no avanzamos en nada, pero al mismo tiempo que dice que usará el proyecto que dejamos diseñado. Entonces, ¿a cuál Fabricio le creo? ¿Al que dice que no avanzamos en nada o al que dice que vamos a avanzar con el proyecto que sí dejamos diseñado y que es superior, que tiene financiamiento, que tiene un diseño que se merece Costa Rica porque es eléctrico en 2 vías, en el uso derecho de vías y además no choca porque es elevado? Gracias, don Carlos, gracias, don Fabricio. Vamos con el último tema. La educación define el futuro de los ciudadanos en el país. Ahora escuchamos las propuestas de los candidatos en educación. Este segmento lo inicia don Carlos. Por favor, debatan 5 minutos sobre educación. Un punto central en educación es la digitalización de todo el sistema. Queremos llevar banda ancha a los 6,000 centros educativos y según la Fundación Omandergo eso se podrá completar al año 2022 con un trabajo coordinado y de mucho esfuerzo. Además de llevar esa banda ancha con Fonatel y con la Fundación Omandergo, los equipos, también la capacitación docente, utilizando todos los fondos del Instituto Lalo Gámez para la capacitación, trabajando con las universidades privadas para mejorar la capacitación docente, que representa el 80% de los graduados de los docentes en el país, y también liberar el tema de la sobrecarga laboral. 50% del trabajo de los docentes lo hacen en temas burocráticos, en llenar informes, en asistir comisiones y no estando directamente con los muchachos y con las muchachas. Esos son temas que mejorarían, además de mejoras curriculares como incorporar deporte, música, programación, multilingüismo, inglés particularmente en las aulas, para mejorar la calidad y la inclusión educativa. Ese es el tema central de nuestro plan de gobierno. Don Carlos, le queda minuto 25, don Fabricio. En nuestro plan de gobierno planteamos la gran reforma educativa para la Costa Rica del Bicentenario. Es un cambio radical en la educación, en la manera en que en este momento se está manejando ese tema, devolviéndole la dignidad a los educadores, devolviéndole por decirlo así, la autoridad que los educadores han ido perdiendo. Esto desde el fortalecimiento de las carreras acreditadas en las universidades y por supuesto también la implementación de temas que me parece son trascendentales. Educación vial, inglés, que ejecutemos una política agresiva del inglés, de manera que en un plazo de 9, 10 años, un plazo mediano, los estudiantes de secundaria salgan completamente bilingües. Eso les va a abrir oportunidades. Un tema de cultura financiera, educación financiera es fundamental para nosotros. Hay que agregar ahí el tema también de herramientas para emprender, lo cual me parece fundamental también en este tema. Y por supuesto, el tema de infraestructura educativa, un tema que ha estado bastante rezagado en estos últimos 4 años, y también trabajar en el tema, por supuesto, de la digitalización, llevar la nueva tecnología, las nuevas tecnologías a los centros educativos. Hay recursos de FONAVE que se ha denunciado no se están usando y tienen que usarse para llevarlo a la mayoría de centros educativos. A todos es la meta antes de los 4 años. Don Fabricio, le queda minuto con 20 segundos. Don Carlos. Mejorar todo el sistema de recursos humanos y el servicio civil. Tenemos nombramientos que generan desarraigo, es decir, profesores que los nombran lejísimos de su comunidad de origen, haciéndolos incurrir en gastos y en tener que estar lejos de sus familias. Eso va en detrimento de la calidad. En esto, en la infraestructura educativa, esta administración tiene el mayor nivel de ejecución de infraestructura educativa de los últimos años. Es la que más ha generado infraestructura para la educación y hay que profundizar eso con la desconcentración del DIE. Casualmente, hoy se inaugura un centro educativo en el cual me correspondió llevar el proceso adelante de traspaso de un terreno invadido en la comunidad de La Carpio, que era de Limas, para que hoy la comunidad de La Carpio tenga una de las mejores escuelas nacionales en una de las comunidades de mayor riesgo. Teníamos una escuela de 1,300, de 2,000 alumnos en un espacio
que no superaba los 2.000 metros cuadrados en 3 turnos. Hoy tenemos una escuela clase mundial gracias a eso, a ese trabajo conjunto. En FONAVE, cuando llegué y desde Lima logramos que se pagaran las becas de FONAVE a partir del 2015 todos los eneros, como no se venía haciendo 4 años antes. Y ampliamos el programa Avancemos para mujeres mayores de 25 años para incorporarlas, y fue la primera vez en el 2017 que se amplió Avancemos. Hay mucho que se ha hecho en educación y podemos hacer muchísimo más. Don Carlos, le quedan 5 segundos. Don Fabricio. Yo creo que en el tema de educación hay que también pensar en algo fundamental que tiene que ver con el empleo directamente. Muchos estudiantes de universidades están saliendo de carreras en las que no hay trabajo. Eso, por supuesto, genera frustración, y también cuando hablamos de Lina, solo el 25% de quienes salen graduados de Lina encuentran trabajo en su especialidad. Eso hay que trabajarlo, eso es parte de generar mayores condiciones de competitividad para el sector productivo, para que el sector productivo pueda precisamente poner a gente que viva en las zonas fuera del gran área metropolitana a trabajar en sus empresas. Esa ha sido una de las debilidades en materia de competitividad que hay que resolver, y otra que definitivamente es importante también, el tema de la educación en valores. Este gobierno se ha concentrado especialmente en el tema de la ideología de género, meterlo a través de la educación sexual. Está gastando 800 millones de colones al año, y lo más preocupante es que al mismo tiempo se está debilitando el tema de la alimentación de los niños. Y esto no lo digo yo, nos lo han dicho en las comunidades costeras, en la zona fuera del gran área metropolitana, donde la misma gente nos dice que, por ejemplo, a un niño la única comida que le dan en la escuela es yogur con pepino, cuando a veces estos niños la única comida que tienen en todo el día es precisamente la que reciben en la escuela, y esto es altamente preocupante para nosotros. Esto hay que corregirlo y vamos a trabajarlo desde un gobierno de restauración nacional. Le quedan 5 segundos a cada uno, don Carlos. El Colegio de Nutricionistas ha felicitado al MEP por la implementación de los menús que van en mejora de la nutrición de los niños. Tiempo. Hay que decirle eso a los niños que solo comen yogur con pepino una vez al día y no comen nada más. Gracias por este intercambio de temas tan respetuoso. Yo les recuerdo a ustedes que nos acompañan hoy en el debate monumental, todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en vivo en 93.5 en FM. Si usted está fuera del país y va a ejercer su voto el próximo 1 de abril, puede escucharnos en monumental.co.cr. Si usted tiene su teléfono celular a mano, lo puede hacer en la aplicación CDR Móvil. Si usted está en Facebook, nos puede ver en vivo en Facebook Live. Puede seguir el debate en Twitter en @monumentalcr. Esta noche a las 8 de la noche nos puede observar a través de Canal 2, y a las 10 de la noche en reprise a través de Repretel Canal 4. Recuerden que el hashtag de este debate es Debate Monumental. Escáner Monumental. 11 de la mañana con 39 minutos. Iniciamos este segundo bloque. Cada uno de los candidatos responderá 5 preguntas una a una respecto a sus planes de gobierno o a sus propuestas. El moderador, en este caso yo, utilizaré 1 minuto extra en cada pregunta por si no me ha quedado claro algo o considero que no han sido lo suficiente claros en explicar. Este bloque entonces, lo arranca don Fabricio Alvarado. Don Fabricio, la primera pregunta, tiene 2 minutos para contestarme. La página 16 de su plan de gobierno señala textualmente: optimizaremos el exceso de personal mediante esquemas de movilidad horizontal entre y dentro de instituciones. Ahora que están a un paso usted de ser presidente de la República, ¿podría indicarme cuánto exceso de personal hay en el aparato público y cuánto se va a disminuir en un gobierno suyo? Bueno, mire, en este momento el dato que tenemos ronda de que del 20 al 25% del personal del sector público se va a pensionar en los próximos 4 años. Eso pues pasa, por supuesto, por un proceso de revisión en el que tenemos que determinar, en efecto, cuánto de ese 25% pueden ser o podrían convertirse en plazas que no vayamos a sustituir, congelamiento de plazas, que es lo que estamos hablando para disminuir. Pero también, por supuesto, esto pasa paralelamente con un trabajo en el que lo que queremos es definir muchas de esas plazas que no se sustituyen directamente con una persona nueva que se contrata, trasladando a otra desde otra institución pública para, pues, y tal vez en esa otra institución esa plaza no era indispensable para poder, en esa línea,
reordenar lo que hay en este momento en materia de sector público, la cantidad de personas y sobre todo disminuir el sector público, que sabemos que en gobiernos pasados aumentó pues de una manera importante, lo cual genera un gasto público también bastante importante. Sabemos que un porcentaje mayor, un porcentaje bastante alto de lo que es el gasto público tiene que ver con remuneraciones, la mayoría de hecho. Don Fabricio, ¿usted sabe cuántos trabajadores estatales hay en Costa Rica? Estamos hablando de, según el dato que teníamos, no, ahorita se me va, sinceramente, me disculpo, pero se me va el dato exacto. Es que era para abordarlo en la siguiente pregunta. Sí. Hay 330,000 trabajadores de gobierno según el INEC. Estos 330,000 trabajadores reciben 121 pluses. Yo me leí su plan de gobierno completo y me queda claro el tema del congelamiento de plazas, pero creo, leyéndome en orden su plan de gobierno, que usted no se refiere a congelamiento de plazas en este punto en específico, porque dice textualmente: optimizaremos el exceso de personal mediante movilidad horizontal entre y dentro de instituciones. Claro. ¿Podría ser más claro si lo que pretende en algún momento es reducir de esos 330 a cuántos el aparato estatal? Mire, en este momento, como le repito, la idea es el esfuerzo conjunto de congelar las plazas por un lado y por otro lado definir cuántas de esas plazas que se congelan pueden, o más bien, cuántas de estas personas que se van por pensión o porque renunciaron, etcétera, etcétera, pueden sustituirse o deben sustituirse, y no necesariamente hacerlo contratando a otra persona. Precisamente eso, cuando hablamos de optimizar, hablamos de eso, hablamos de que entonces trasladamos a una persona de otra institución a esa plaza en particular y pues no tenemos entonces que renovarle y pagar ese mismo salario, sino que de esta manera optimizamos el funcionamiento del sector público. Le voy a dar mi minuto extra también para que sigamos conversando. Le voy a dar mi minuto extra también para que sigamos conversando de este tema. Usted me dijo al puro inicio de esa respuesta que más o menos un 25% por ahí, de 20-25% se iba a pensionar en los próximos años. Así es. Faltan 12 días para las elecciones, faltan 5 semanas por si usted gana, será presidente de la República. ¿Tiene alguna respuesta concreta respecto a cuál debería ser el tamaño entonces del Estado costarricense? No, mire, evidentemente ese es un análisis que se está realizando y lo estamos trabajando. El punto es que generando, por ejemplo, la política de congelamiento de plazas en conjunto con esta optimización, en conjunto con este orden, porque sí está claro que en algunas instituciones el aparato es demasiado grande, es decir, hay mucho personal haciendo muy pocas cosas, pues creo que la idea es precisamente darle a cada institución la cantidad de personas que realmente está requiriendo para una mayor efectividad en su trabajo. Me queda claro nada más, a 5 semanas de que usted asuma la presidencia, si gana, no está el plan definido, lo están estudiando. A ver, tenemos definido que esa es la opción, esa es la manera de trabajar y que eso nos va a ayudar a reducir en buena parte lo que es el gasto público. Gracias, don Fabricio. 11 de la mañana con 43 minutos, don Carlos Alvarado. En la página 25 de su plan de gobierno dice textualmente que buscará garantizar el financiamiento de las universidades estatales por medio del Fondo Especial para la Educación Superior, que conocemos como FES, y abrir procesos de diálogo permanente con las comunidades universitarias sobre este tema. Le pregunto, ¿seguirá usted con la política de este gobierno, de su partido, de brindar aumentos a las universidades mucho más altos que la inflación? ¿Y qué medidas propone para que las universidades rindan cuentas? Lo que hemos planteado y lo que yo he planteado incluso en los foros universitarios a los que he ido a debatir es que necesitamos dotar de financiamiento a las universidades, que lo más importante para mí es ese financiamiento esté alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, con los objetivos de gobierno, y tenemos que hacerlo de manera responsable con la situación fiscal. En nuestro plan concreto, en materia de gasto, nosotros planteamos que el gasto no crecerá más del 0.85 en relación con el crecimiento real de la economía. Es decir, sí dejamos un margen, pero el crecimiento del gasto no será superior al crecimiento real del PIB. Entonces en esto queda un margen para negociar con las universidades, pero será siempre bajo esta regla un margen responsable. Usted me dijo que será responsable entonces en este tema con la situación fiscal. ¿A usted le parece que la administración de su partido político, el PAC en el gobierno, ha sido responsable con la situación fiscal respecto al giro que se le ha dado a las universidades? Yo creo que hay que verlo en relación a cuándo se presentó el proyecto fiscal. Lo que yo he señalado es que se debió haber presentado el proyecto fiscal desde antes, y eso hubiera ayudado a avanzar en esta discusión y a darle solución desde antes. Esa es la principal observación. Las universidades dan una contribución muy importante al desarrollo del país,
y creo que deben sí tener el financiamiento. Hoy lo que me tocará a mí gobernar es con la situación actual, y sobre la situación actual yo llevaré negociaciones que ayuden al desarrollo del país, que no desfinancien a las universidades, pero sean acorde con nuestra situación fiscal. Me gustaría que me respondiera si usted considera que esta administración ha sido irresponsable. Yo creo que ya le respondí en eso, Randall. Yo dije que se debió haber presentado el proyecto antes, y en eso yo tengo una discrepancia con la actual administración de cuándo se presentó. Respecto al FES particularmente, creo que contribuyó en un elemento al crecimiento del presupuesto, pero no es ese el elemento único al que se le puede achacar la problemática en relación al tema fiscal. Sería atar dos causas que no necesariamente son de dos causalidades nada más, es multidimensional, y entonces lo que hay que hacer es llegar a arreglar el problema fiscal desde el origen. Le quedan 7 segundos, pero voy a aprovechar mi minuto para que sigamos hablando de este tema. Le voy a recordar algunos datos, don Carlos. En 2018 el FES aumentó 3,7%, la inflación 2017 fue 2,57%, ahí hay un punto de diferencia. El FES de 2017 aumentó 8,6%. La inflación de 2016 fue 0,77. En 2016 el FES 7,38. La inflación menos 0,81. Hay diferencias enormes en lo que le ha girado este gobierno respecto a la inflación a las universidades. ¿Ha sido irresponsable? Yo ya le dije cuál es mi política y es diferente. Eso yo creo que es suficiente, y tengo un plan para respaldarlo. Si usted lo que quiere es ponerme en contradicción con el gobierno, pues puede hacerlo, porque queda en evidencia que hay una contradicción, pero yo tengo un plan claro de cómo lo vamos a hacer. Yo lo que quiero es que me quede clara la respuesta, pero me falta un elemento en la pregunta que le hice. Las medidas que propone usted para que las universidades rindan cuenta respecto al gasto de ese FES. Es como decía, que esté alineado el desempeño en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Para qué? Para que territorialmente, ya no solo en el agregado, sino en las carreras que se dan en las sedes regionales, en la investigación que se hace tanto en Liberia, la UCR, en Nicoya, la UNA, en Corredores, la UNA, el Tecnológico en Cartago y Limón, en esos distintos puntos, que haya un amarre con los objetivos regionales de empleo, de desarrollo y de investigación. Esa es la mejor garantía de que ese financiamiento va a tener impactos positivos, y esto es un diálogo que se puede sacar en conjunto con las universidades. Yo tengo mucha esperanza en ese componente para sacar el país adelante. Gracias, don Carlos, por sus respuestas. Vamos con la segunda pregunta para don Fabricio Alvarado. Don Fabricio, la página 18 de su plan de gobierno dice textualmente: se revisarán las leyes anticorrupción del país con el fin de buscar eliminar la impunidad o lo más posible y aumentar las penas hasta donde sea necesario. Con el fin de que no se trate de una promesa vacía y sin contenido, y a un paso justamente de las elecciones nacionales, ¿podría decirme puntualmente cuáles penas son las que usted elevaría en temas de corrupción y por qué? Don Randall, bueno, precisamente el plan de gobierno habla de una revisión, y esto pues corresponde específicamente a una fracción legislativa que ha pasado de 1 a 14 diputados y que tendrá precisamente como un objetivo direccionado desde Casa Presidencial a hacer una revisión de estas leyes, de revisar, por ejemplo, en materia de peculados, si estamos hablando de penas lo suficientemente fuertes, en materia, bueno, en todas las materias en las que tengan que ver asuntos de corrupción, en las que tengan que ver funcionarios públicos, revisarlas, porque hay un descontento en general, y aquí lo que todos tenemos que entender es que precisamente cuando usted le pregunta a los costarricenses cuál es uno de sus principales preocupaciones en este país, es precisamente la corrupción ante pues un gobierno que nos dejó pues un sinsabor en esa materia, un gobierno que llegó con la bandera de la ética, con la bandera de la anticorrupción, y pues nos deja el caso más grande de corrupción que ha atacado la institucionalidad. Y bueno, debo decirle que, por ejemplo, uno, eso sí, de los proyectos de ley que está planteado, que fue planteado por este servidor, es precisamente que las investigaciones que realiza la Asamblea Legislativa desde las comisiones de investigación vayan directamente al Ministerio Público y no tengan que pasar por el plenario. En el caso del cementazo, pues el cementazo logró ser aprobado el informe de una manera bastante rápida. Esto se dio gracias a la gestión de las fracciones políticas que estábamos ahí, de casi todas las fracciones, pero la mayoría de investigaciones, hay cerca de 55 investigaciones desde el 2008, es decir, tienen 10 años de estar ahí pegadas en el plenario y no pasan a ningún lado, no se votan, no pasan del plenario, y menos aún llegan a investigarse de una manera más concreta y más para establecer responsabilidades. Y lo que queremos precisamente es que esos proyectos, o más bien que esas investigaciones, vayan al Ministerio Público.
Le quedan 10 segundos que se los voy a sumar a mi minuto, don Fabricio, para seguir hablando de eso. Es que me parece, yo entiendo que lo va a abordar la fracción legislativa. Sí, señor. Pero como faltan tampoco para las elecciones y tampoco para asumir el proceso, me parece que de las dos respuestas que me ha dado, todo lo van a analizar, no tienen listo ningún análisis. Por ejemplo, ¿usted sabe cuál es la pena por peculado? En este momento no la recuerdo tampoco. Bueno, va de 3 a 12 años. Bueno, imagínense, estamos hablando de un delito grave, un delito que toca a las entrañas de la credibilidad del país y pues por supuesto debe revisarse y debe analizarse si se puede hacer más grande la pena. ¿A cuánto la subiría? Yo pienso que podría ser perfectamente unos 20 años. ¿Enriquecimiento ilícito, tiene idea? No, pues ahorita usted me pregunta por penas en particular y se pues, los voy a dar por eso hablo de revisar y eso le corresponde en este caso a la fracción legislativa, es un trabajo propio de un diputado. Pero no, ya pasó bastante tiempo para analizarlo, siendo la posibilidad muy clara de que usted sea presidente de la República. ¿No debería tener claro estos elementos, don Fabricio? Bueno, me parece que es parte de... A ver, yo creo que todos tenemos claro que el presidente de la República no es un erudito que todo lo sabe y todo lo conoce, no es un sabelotodo. Nuestros equipos lo están trabajando, tenemos un equipo de seguridad trabajando en estos temas, tenemos un equipo de 14 diputados que están revisando la legislación actual y revisando los proyectos de ley, y me parece que en ese sentido el pueblo entiende que el presidente de la República, no es un erudito y un sabelotodo que tiene que tener todas las respuestas. Ninguno lo somos, eso me queda claro, pero faltando 12 días para las elecciones, los equipos que hacen los análisis no deberían de estar listos si incluye una opción así en el plan de gobierno. Bueno, debo decir que nuestros equipos, 20 equipos en diferentes materias, han estado trabajando en un relanzamiento de nuestro plan de gobierno que pues hemos dado la promesa de presentarlo antes del día de las elecciones, darlo a conocer, que los costarricenses sepan cómo hemos reforzado el plan de gobierno que presentamos en primera ronda, y bueno, es parte del análisis que los equipos están realizando. Gracias, don Fabricio. Vamos con la segunda pregunta para don Carlos Alvarado, que tiene 2 minutos de entrada para responderme. Don Carlos, la convención colectiva de Recope, que usted renegoció como parte del gobierno, supuestamente a la baja, aumentó 5% para 2018, lo que tiene en proceso un incremento a los combustibles de 27 colones por litro para financiar los beneficios de los empleados. De usted como presidente, ¿qué podemos esperar? ¿La renegociación realmente a la baja de las convenciones colectivas o mantener esos beneficios que son muchas veces excesivos? En eso, Randall, la renegociación se dio en efecto a la baja, y el componente que se modificó a la alta fue siguiendo una sentencia de la Sala Constitucional que decía que el plus para los trabajadores no profesionales, por un principio de igualdad, debería igualarse a los de profesionales, y siguiendo ese mandato de la Sala Constitucional fue que eso se incorporó a la convención colectiva. No fue en una desobediencia de algo, fue acatando un poder de la República que señaló eso. Y el análisis que hace la Nación, que es el que usted cita probablemente para tomar esto, tomaba en cuenta el tiempo extraordinario, las horas extra, y las horas extra no son parte de la convención colectiva. Es decir, esos dos elementos no se deben calcular en la negociación, y la negociación sí va a la baja. Yo he planteado también en nuestro plan de gobierno, y está en nuestros acuerdos para un gobierno nacional, que habrá negociaciones de convenciones colectivas, pero no se aumentará costos a ninguna de ellas. Ninguna. A ninguna. Y ahí está planteado y está rubricado con mi firma, y es parte de lo que será el gobierno nacional, y eso está categóricamente puesto ahí. Ayer yo estuve en la Confederación Rerum Novarum, y así como lo estoy diciendo hoy en Noticias Monumental, ahí en la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum lo dije. Le elimino el cálculo de las vacaciones y los tiempos extras en ese costo. Lo cierto es que el plus que usted nos cuenta hoy, estaba obligado por la Sala Constitucional, subió entre 115% prácticamente en un año. Don Carlos, le quedan 30 segundos y yo voy a entregar mi minuto también para que sigamos hablando de esto. ¿Me podría decir taxativamente cuáles convenciones colectivas está usted interesado, en caso de ser presidente, en renegociar porque le salen muy caras al país? Todas van a ser sujetas de renegociación. ¿Todas se vencen en su periodo de presidencia? Todas tienen un plazo de renegociación entre 1 y 3 años. Todas serán sujetas en esas. Pero por eso es que todas las administraciones las negocian. Y esta fue la primera que, teniendo al PAC en gobierno, ese PAC ahora hoy tan criticado, fue el primero que negoció las convenciones a la baja. El primero y el único. Por eso tenemos esta discusión hoy. Y cualquiera que quiera seguir la tendencia del PAC tendrá que seguir esa tendencia de negociación, sin olvidar que las convenciones colectivas tienen nivel de ley y son parte de nuestros acuerdos con la OIT.
Pero sí, nosotros tenemos esa posición y esa posición la mantendremos. Sin embargo, subió 1.200 millones. Por un tema de la Sala Constitucional. O sea, lo otro sería que usted me esté preguntando por qué desobedecía la Sala Constitucional, y yo no voy a desobedecer a la Sala Constitucional, ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni a otros órganos importantes. Gracias, don Carlos, por su respuesta. 11 de la mañana con 55 minutos. Vamos con la tercera pregunta para don Fabricio Alvarado. Don Fabricio, en la página 31 de su plan de gobierno, usted propone un debate nacional sobre la conveniencia de gestionar una reforma a la Constitución política con el fin de unificar los regímenes de pensiones de todos los trabajadores. Sin embargo, yo quiero conocer la opinión de quien podría asumir las riendas de este país en 5 semanas. Concretamente, ¿apoya usted que se unifiquen todos los regímenes de pensiones en uno solo y cómo lo haría? Bueno, mire, básicamente creo que ahí está también claro, y es promover una discusión que ha sido parte, ¿no?, de lo que se ha puesto sobre la mesa cuando hemos hablado de regímenes de pensiones que pues no son sostenibles en el mediano plazo y algunos en el corto. Este es un tema que en algún momento hemos conversado en esta campaña política. Por ejemplo, cuando hablamos del régimen de Jupema, este régimen pues no ve con tan buenos ojos esta discusión, porque pues es un régimen que está caminando de una manera más sólida y pues por supuesto no lo ven con buenos ojos. Sin embargo, tenemos también un IBM en el cual se ha estado trabajando, incluso ha habido toda una mesa de negociación, una mesa de diálogo que ha generado algunas propuestas al respecto y que pues de alguna manera también estaría dispuesto a poner el tema sobre la mesa. Nosotros lo que creemos es que la discusión debe darse. Con esto no estamos estableciendo una posición en particular. Pareciera que en una discusión de este tema no habría pues un consenso por las razones que ya le expliqué, pero sí creemos que el tema debe discutirse, es parte de las muchas posibles soluciones que existen, y obviamente la idea de poner sobre la mesa esta discusión es sacar lo que sí y lo que no. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, el tema de redireccionar recursos de FODESAF y del Banco Popular al régimen del IBM, entre otras propuestas que plantea esta mesa de diálogo. Y bueno, si estas se pueden hacer, pues que se realicen, que se hagan. Estaríamos hablando de 85.000 millones de colones entre las dos propuestas, más la que existe de levantar en un 0.5 por año, para que también esto, lo que es el aporte, ¿verdad?, para que también esto genere las ayudas al IBM, que me parece que de los regímenes es el que en este momento está más complicado. Sin embargo, repito, en el plan establece claramente que lo que estamos planteando es poner sobre la mesa la discusión, que se discute, y bueno, si no hay acuerdo, si no hay consenso, si por ejemplo Jupema definitivamente bloquearía una discusión de este tipo y no estaría de acuerdo, pues habría que respetar eso. Me queda un minuto, además, que vamos a seguir hablando de este tema. Es evidente que el Poder Judicial y Jupema no estarán de acuerdo. Así es. Usted no tiene posición respecto a esto, usted en lo personal. Hemos hablado de discutir el tema, me parece que es parte de lo que se debe hacer. Sin embargo, no hay una posición, por lo menos de mi parte, en ese sentido, por el respeto que existe precisamente a esos regímenes que han caminado de una manera más sólida y más ordenada, ¿verdad? Para salvar el IBM, usted ahora me señalaba varias medidas, una de ellas el aumento del aporte. ¿El aumento del aporte de qué? ¿De cuál personaje? ¿De los trabajadores, del Estado, de los empresarios? Solidariamente entre todos, pero además hay otro tema importante que se ha estado mencionando, y es utilizar los rendimientos para lo que es construcción de obra pública, que es también una inversión de alguna manera segura, que también de alguna manera fortalecería este régimen. Gracias, don Fabricio. A la hora. Vamos con don Carlos Alvarado, la tercera pregunta para don Carlos. Justamente sobre pensiones, don Carlos, cuando usted habla sobre pensiones en su plan de gobierno, habla sobre 3 posibilidades distintas para fortalecer el régimen de invalidez, vejez y muerte. Uno de ellos es el aumento progresivo de las contribuciones tripartitas, las personas trabajadoras, el patrono y el Estado. Actualmente son los patronos los que aportan más, 5,08%. ¿No cree que es injusto y que podría afectar el empleo aumentar el porcentaje de aporte que hacen los patronos al régimen de invalidez, vejez y muerte? La última modificación lo que amplió fue para el sector laboral. ¿Sí? También la próxima modificación que debería también darse es la contribución del parte de, o la sostenibilidad del gobierno, incluso lo que le debe el gobierno a la misma caja. Para lograr hacer eso necesitamos resolver lo fiscal primero, para hacerlo de una manera responsable.
Eso es lo que nos permitiría tener una base para tomar las discusiones de los incrementos paulatinos y bajo el modelo que tiene la Caja, que es un modelo tripartito. En la Junta Directiva tenemos patronos, tenemos trabajadores de 3 distintos sectores y tenemos gobierno. Y en esa mesa y llevando finanzas más sanas a la Caja, podemos ver esa progresión. Pero en efecto, no, el aumento de las contribuciones no es la única variable que ponemos en la mesa. También hemos hablado de incrementar la base contributiva, que es el combate a la informalidad, y eso es una causa que nos convoca a todos. Incorporación de las mujeres en la fuerza laboral, esa es otra forma de incrementar, mejorar los rendimientos y la administración también son otras formas de aumentarlo. Entonces no hay una única ruta, pero en efecto sí tenemos que explorar el incremento paulatino, por eso se habla de eso, de los distintos aportes. Bueno, pero sigamos hablando sobre estos temas. Gracias. Actualmente el Estado en el papel aporta el 1,24%, el trabajador ahora 3,84%, los patronos 5,08%. No me respondió si es justo que le aumentemos a los patronos en algún momento, aunque sea paulatinamente, el monto de sus aportes, siendo que nos han sostenido durante muchísimos años. La justa medida de la negociación la sacará la negociación misma entre partes. Eso es lo que es justo. Por eso hago tanto énfasis en el modelo tripartito. El modelo tripartito es un modelo que toma la decisión la Junta Directiva a partir de una decisión mayoritaria de los sectores ahí presentes. Por eso digo, necesitamos llevar confianza, y la confianza viene mucho en parte del gobierno y la administración de la Caja, dar buena certeza de la mejor manejo de esos fondos. Y luego de la negociación para la sostenibilidad de este modelo, que es el modelo que le ha dado paz y seguridad social a este país, es que debe avanzarse en esa discusión. Ahora, eso no es distinto. En eso algo que se haya hecho en otros países. En otros países esa discusión ha avanzado y esos aportes contributivos han avanzado. Ahora, ¿cómo se le encuentra el modelo justicia? Yo creo que el primero que tiene que resolver su posición aquí es el gobierno. Sumemos mi minuto a esto. Don Carlos, yo entiendo que eso lo definirá la negociación, pero quiero conocer la opinión de quien podría en 5 semanas ser presidente de la República. Mi posición es resolver el tema fiscal para que sea el gobierno el que pueda dar el primer señal de sanidad en los aportes y en las finanzas públicas. ¿Le parece justo que los patronos, se aumente el aporte, son los que tienen el mayor aporte en ese momento? ¿Le parece justo? Yo no estoy aquí para calificar algo justo o injusto, yo estoy aquí para resolver. Bueno, pero yo estoy aquí para darle soluciones concretas a Costa Rica. Tener una solución concreta, lo fiscal nos va a dar una solución concreta a las pensiones y a esas señoras y señores que todos los días vemos en la calle, que cuando se me acercan me dicen, no me han actualizado la pensioncita, sea la de 78,000 no contributiva o sea la 130,000 la más baja. Por eso el gobierno es el que tiene que dar la primera señal de resolver y poder fortalecer la Caja. Hace un año se le subió el aporte estatal de 0,58 a 1,24. El Estado no ha pagado ni un mes de esa diferencia. Por la situación fiscal. Por eso es que hay que resolverlo. Por eso tenemos una hoja crítica que presenté en un segmento anterior para resolver casualmente el tema fiscal. Porque si no, estamos hablando sobre las olas, estamos permanentemente analizando, estamos permanentemente con grupos. No va a asumir posición respecto a los patronos, me dijo, ¿verdad? Lo que he dicho es que avanzaremos con la parte de gobierno para luego tener una base firme y avanzar en la discusión. Gracias, don Carlos, por su respuesta. Vamos con la cuarta pregunta para don Fabricio Alvarado. Don Fabricio, en la página 38 de su plan de gobierno, usted propone textualmente promover una política de amnistía por 1 año y endurecer a partir de ello la política de deportación de extranjeros que no hayan querido legalizarse. ¿Podría explicarme, por favor, si usted lo que va a hacer es permitir por 1 año que todos los extranjeros en condición irregular se queden en el país buscando legalizarse ese año y en qué consiste concretamente la frase endurecer la política de deportación? Se necesita una política de migración seria, una política de migración rigurosa, precisamente en un momento en que el tema de la seguridad está sobre el tapete, en el que precisamente no tenemos una política de migración y lo que se está dando en materia de homicidios tiene relación directa con el crimen organizado. Todos tenemos claridad de que estas bandas narcolocales que se están matando entre ellas, pues tienen vínculos directos con bandas de narcotráfico internacional y parte de la solución pasa precisamente por una política de migración. ¿Cuál es el tema de la amnistía? Bueno, el tema de la amnistía pasa por muchos extranjeros que tienen su vida hecha en Costa Rica y bueno, a mí me tocó atender algunos casos en la Asamblea Legislativa, gente que pues llegaba a pedirnos ayuda pensando que los diputados podíamos solucionar eso en particular y estamos hablando de gente que llevó la escuela aquí en Costa Rica, llevó el colegio y después, al no tener su situación migratoria regulada,
pues tenían pocas oportunidades de seguir estudiando en una universidad, por ejemplo, o incluso de trabajar. Entonces aquí lo que queremos es darle la oportunidad a esos muchos extranjeros que son gente buena, que son gente que tiene arraigo en el país, que tienen familia en el país incluso, y que pues quieren seguir aportándole al país. De esta manera, pues también generamos que estos extranjeros, en su mayoría nicaragüenses, paguen impuestos, también puedan pues asegurarse, y esto también va a fortalecer las finanzas no solamente del Estado en cuanto a recaudación de impuestos, sino también en la seguridad social. Entonces, en ese sentido, lo que está claro es que en ese proceso no es que vamos a dejar que todo el mundo ande por ahí, sino que más bien va a ser una exigencia para que los extranjeros que no tienen su situación migratoria, su estatus migratorio regulado, pues se apersonen, y el que no lo haga porque no quiere o bien porque tiene cuentas pendientes con la justicia, pues será deportado o extraditado según sea el caso. Don Fabricio, discúlpeme, pero no entendí, le quedan 10 segundos, vamos a sumarle mi minuto. No entendí la asociación que hizo. Dijo, migración, crimen organizado, homicidios. La mayoría de homicidios en Costa Rica, claramente identificado por el OIJ, lo cometen costarricenses. Totalmente de acuerdo. 9% de la población carcelaria costarricenses. ¿Qué tiene que ver migración con la cantidad de homicidios? No, pues que por supuesto muchos de estos casos que se están dando tienen relación directa, no son extranjeros, pero tienen relación con pues bandas internacionales, y la idea es tener un buen control sobre las fronteras. Eso pasa también, y es en conjunto y paralelo con esta política migratoria, que lo que pretende es darle oportunidad a la gente buena, y pues a la gente que no quiere regular su estatus, que está ilegal, aunque no tenga cuentas con la justicia, pues se deportan en ese caso, y los que tengan cuentas pendientes se extraditan. Me parece que es una solución muy real, muy correcta para un problema que ataca desde varios flancos, ¿no? ¿Cómo hará para aumentar las deportaciones a la gente que no se regularizó en ese año? No, precisamente es parte de la política de amnistía que pues los extranjeros se apersonen, que de alguna manera se acerquen a las autoridades migratorias, y pues obviamente en este caso la Policía de Migración tendrá un trabajo importante ahí para poder identificar a quienes no se hayan acercado a este proceso porque realmente no quisieron o no así cumplieron como los está hoy, requisitos. completamente disminuida la Policía de Migración. Hay que fortalecer la policía. Parte de nuestra propuesta es incluso unificar las policías, con lo cual le daríamos más herramientas a las autoridades para este tema. Gracias, don Fabricio. Vamos con la cuarta pregunta para don Carlos Alvarado. Don Carlos, en el capítulo respecto a la aplicación de justicia, usted incluye temas como los derechos de los privados de libertad, la descriminalización de la pobreza y la justicia restaurativa. Le pregunto directamente, ¿cuál es su posición? ¿Va a continuar con la política de esta administración respecto a buscar el mayor beneficio de los privados de libertad, o fortalecerá el cumplimiento completo de las penas en la cárcel para los delincuentes? Eso sería a partir de que esa premisa es cierta en esa pregunta, lo cual no es una premisa cierta. Lo que es cierto es que en mi gobierno integraremos de manera decidida la política de seguridad del Ministerio de Seguridad con la política del Ministerio de Justicia. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos fortalecer el sistema de reinserción dentro de las cárceles. ¿Para qué? Para que cuando las personas salgan a ser sujetos de bien para la sociedad, para sí mismos y para las familias. Y en eso necesitamos fortalecer mucho el Instituto Criminológico, llevar una discusión pública y también tripartita entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre los criterios con los cuales se toma la decisión para hacer los cambios de régimen institucional a semi-institucional, y llevar la situación a un mejor estadio, a un mejor entendimiento de este proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces lo más sencillo desde un punto de vista político sería adoptar nada más el discurso que es mano dura, todo mundo a la cárcel, y dejarlo todo mundo a la cárcel. Eso a la larga le afecta más a la sociedad. ¿Por qué? Porque tendríamos familias sin los ingresos de esos familiares. Esas personas, cuando completen su pena completa tal cual dada y no tienen un proceso de reinserción, no van a integrarse a la sociedad para ser sujetos de bien, como lo que estamos buscando. Cada vez que alguien comete un delito debe tener una responsabilidad por aquello, pero también el Estado debe procurar las herramientas de educación, de formación, de reducción de adicciones, para que una vez esa persona se reinserte a la sociedad pueda tener los mecanismos para tener autonomía y no hacer daño a la sociedad, sino más bien contribuir a la sociedad. Esa política, que es la que tenemos, es la que llevaré adelante yo. Le quedan 15 segundos que vamos a sumarlo a mi minuto. Don Carlos, ¿me va a decir que es una falacia lo que yo dije cuando señalé que este gobierno ha buscado el mayor beneficio para los privados de libertad? ¿Esa es una falacia?
Bueno, yo no comparto esa apreciación así. No ha buscado el mayor beneficio para los privados de libertad. Lo que hay que buscar es el mayor beneficio. Lo que tiene que buscar un presidente y un gobierno de la República es el mayor beneficio para la sociedad. Para las víctimas. Para la sociedad como un todo. Incluye a los privados de libertad. Las víctimas y los privados de libertad. Porque el presidente es un presidente para todas y todos, no para unos. Incluyendo a los privados de libertad, lo tengo claro. Incluyendo a los privados de libertad, en efecto, porque está en el interés de toda la sociedad. Le pregunto directamente, usted un día dijo borrón y cuenta nueva. Correcto. Pero cuando le hice la entrevista aquí hace unos meses, le pregunté si dejaría algunos ministros y me dijo, sí, dejaría algunos. Y me dio un par de nombres. No, yo no he dicho, yo he dicho que quienes hagan las cosas, aquí. Yo dije, quienes hagan las cosas bien. Y le dije, Marco Fioli podría ser, Sonia Marta Mora podría ser, Gustavo Mata podría ser, me lo dijo aquí sentado en esa misma silla. Por eso, como uno dice, le voy a preguntar directamente ser, para no podría no ser. Claro, por eso le quiero preguntar ahora, a 12 días de las elecciones, 45 segundos le quedan. Marco Fioli seguirá como ministro de Justicia si usted gana las elecciones. No, Marco Fioli no seguirá como ministro de Justicia si yo ganara las elecciones. Gracias, don Carlos. 12 de la tarde con 11 minutos. Vamos con la quinta pregunta, pero rompamos ya un momento. ¿Les parece? Sí. En algo que le sirva mucho al país. Vean. Vamos a hacer esto. La quinta pregunta, vamos a ir brincando de uno en uno. Le voy a decir el nombre de las 7 provincias. Vamos a eliminar el tiempo de esta pregunta no particular. Y les voy a decir, una provincia, en este caso sería don Fabricio que le toca arrancar. Entonces yo le digo, una provincia, usted me dice un proyecto, el principal que te va para esa provincia. Inmediatamente le pregunto la misma provincia para don Carlos. ¿Les parece? Está bien. Bueno, adelante. Limón, don Fabricio. En Limón es importante fortalecer el tema del empleo junto con la Cámara de Industria, Comercio y Turismo. Fortaleceremos un trabajo que ellos ya tienen adelantado y es la creación de una ciudad turística, una ciudad hotelera al lado de las costas que generará muchísimos empleos, más de 1.000 empleos directos, 3.000 indirectos. Listo, don Carlos Limón. Terminal de cruceros, Ruta 32, avanzar con la apertura de APM Terminals, reactivar el ferrocarril de carga, bilingüismo para dar servicios a toda la parte de logística y transportes. Gracias. Don Fabricio, Punta Arenas. En Punta Arenas es necesario una ley, fortalecer o más bien impulsar una ley de pesca, una ley marítima, lo mencioné en este mismo debate, aprovechando la sentencia de la Corte de la Haya para generar las condiciones para una gran cantidad de familias que viven de la pesca en esa provincia. Don Carlos, Punta Arenas. Reactivación de la zona franca, ampliación de la ruta 27 vía concesión, el aeropuerto que aunque está en Orotina ampliará la parte comercial, la conexión con Barranca para hacer Barranca, Limonal o Cañas para hacer un corredor logístico y la mejora también en la costanera para la conexión con la zona Brunca, la zona sur. Gracias. Don Fabricio, Guanacaste. En Guanacaste el fortalecimiento precisamente desde la gran reforma educativa de la enseñanza del inglés para que pues los estudiantes de esa provincia salgan preparados para grandes oportunidades de trabajo, sobre todo en materia de turismo, que es el fuerte de esa provincia. Entre otros proyectos, entre ellos, por ejemplo, el de los buses de hidrógeno de don Franklin Chan Díaz. Don Carlos, Guanacaste. Agua para Guanacaste, el proyecto Río Piedras, para que se pueda impulsar tanto el consumo humano, el productivo y el turístico, la ampliación de vuelos nocturnos en el aeropuerto de Liberia para mayor atracción turística y la ampliación para una terminal de carga. También hay un proyecto para que Copesa lleve allá sus operaciones, la ampliación de la formación de Lina para el inglés y para la conexión con el encadenamiento y terminar el mercado regional para la activación agropecuaria. Gracias, don Carlos. Don Fabricio, Heredia. En Heredia es importante el fortalecimiento de los parques nacionales que se encuentran ahí. Hay algunas zonas que pues hay que fortalecer en cuanto a los parques nacionales, buscar los recursos en cooperación internacional para los parques y en la zona de Sarapiquí en particular, el fortalecimiento de empleo, llevar inversión a ese cantón específico. Gracias. Heredia, don Carlos. Tren eléctrico interurbano para hacer más fácil el acceso al área metropolitana, sectorización para lo mismo, para hacer más fácil el acceso al área metropolitana, la conservación del recurso hídrico que está siendo escaso por el crecimiento urbano en la provincia de Heredia, y la mejora y profundización de los servicios de salud que la ciudadanía por la densificación está teniendo problemáticas, así como la seguridad ciudadana, especialmente en las comunidades como Guararí y otras. Gracias. Don Fabricio, Cartago. Cartago, la carretera San José-Cartago, es importante reactivar ese proyecto de infraestructura, y el hospital de Cartago, así como el hospital de Turrialba, son proyectos que hay que trabajar para esa provincia. Don Carlos, Cartago. También tren eléctrico interurbano porque es el principal conector de esa parte
importante para la movilidad, el proyecto de la Florencio del Castillo para llevar mayor competitividad a Cartago, el puente que está en Turrialba que tiene pereza a los turrialbeños en toda la problemática, seguir la parte agropecuaria, es el defensa del sector agropecuario, es el principal sector productivo que tenemos ahí, y obvio siempre el respeto a la Virgen de los Ángeles. Don Fabricio, Alajuela. En Alajuela, en la región Huetar Norte, hay que trabajar seriamente en que los recursos que fueron recaudados o que están ahí para las víctimas del huracán Otto lleguen a la zona Huetar Norte. Estuvimos en Upala el fin de semana y uno de los reclamos es que los recursos no han llegado. Y por supuesto fortalecer en lo que es el sector ganadero, el sector agro, pues los sectores que, por ejemplo, en materia de carne producen más del 50% de lo que se da en este país, y en leche también más del 65%. Don Carlos Alajuela. Carretera San José San Ramón para mejorar el acceso de todo Occidente, mayor fuentes de empleo y teletrabajo para Occidente, porque hay mucha gente muy altamente capacitada pero que tiene que viajar todos los días para buscar fuentes de empleo. Hay temas de agua, salud y vivienda en Occidente particularmente. En Alajuela Centro, tren eléctrico interurbano, también la sectorización para las presas. En la zona norte, los temas de piña, los temas de defensa en materia del agua, y en la zona norte tiene que ver la parte productiva. En los chiles, la mejora de tablillas, en Guatuso la ruta Malecu para la mejora de toda la parte turística, y en Upala la mejora del sector frijolero, el sector de maíz, y también explotar la parte turística, por ejemplo con la parte de Río Celeste. Don Fabricio, finalmente, San José. San José, bueno, en San José necesitamos fortalecer la generación de empleo, fortalecer la educación. En este momento, ya lo he dicho también, la educación es uno de los puntos débiles en este gobierno, tenemos que fortalecerlo y desde acá generar, por ejemplo, que los estudiantes de las universidades salgan preparados en las carreras en las que hay trabajo, en las carreras en las que hay empleo. No se está dando la información. Desde un proyecto de ley que presenté yo en la Asamblea Legislativa, pretendemos que los estudiantes de las universidades, no solo en San José, sino en todo el país, pues puedan salir preparados en las carreras en las que hay trabajo. Y por supuesto, ahí debo agregar el tema del tren eléctrico, que por supuesto va a generar beneficios en el gran área metropolitana, pero además va a traer un alivio en materia de las presas que nos están quitando calidad de vida, especialmente a los josefinos. Don Carlos, para cerrar, San José. San José, tren eléctrico interurbano, un modelo de gestión de lo urbano para espacios públicos saludables, para mejorar y recobrar la calidad de vida. La principal iniciativa de seguridad ciudadana en los focos de principal criminalidad desde San José, para recuperar la seguridad, el sentimiento de seguridad de la ciudadanía. Tanto la sectorización como el tren eléctrico interurbano, una mejora de los espacios públicos, las ciclovías, las zonas peatonales, zonas con internet, harán no solo más competitiva, sino que tengamos una capital de la que nos sintamos orgullosos. Y en San José tenemos además una mejora en la parte educativa, como lo señalaron los últimos datos que reflejaron la reducción de la exclusión educativa, los últimos datos que se han revelado. Gracias, y gracias por aceptarme romper así el guión y abordar los temas provinciales de una vez. 12:17. Si yo fuera presidente. Los candidatos responderán en este bloque sí o no, nada más, por favor, a 5 preguntas específicas respecto a su posición en caso de ganar la presidencia de la República. Pero no se preocupen, porque al final de la ronda les voy a dar un minuto por si quieren ampliar, matizar, elaborar o explicar de alguna forma alguna de las respuestas. Este bloque entonces lo inicia Carlos Alvarado Quesada, Partido Acción Ciudadana. Don Carlos, por favor, sí o no, y después le doy el minuto. ¿Promovería usted desde la presidencia de la República la apertura del monopolio de Recope? No. ¿Utilizaría usted la concesión de obra pública como principal mecanismo de construcción de infraestructura? Sí. ¿Promoverá usted la inclusión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico? No a la adhesión. ¿Promoverá usted que los pronunciamientos de la Procuraduría de la Ética Pública sean de acatamiento obligatorio por el Poder Ejecutivo? Sí, así lo haré. ¿Promovería en los primeros 6 meses de su gobierno un proyecto que genere mayores recortes a los beneficios de los empleados públicos? No, tal cual así no. Ok, ya casi le doy el minuto. Vamos a ir con la ronda de sí o no para el otro candidato. Fabricio Alvarado Muñoz, Partido Restauración Nacional. Don Fabricio, sí o no, por favor.
¿Promovería usted desde la Presidencia de la República la apertura del monopolio de Recope? Sí. ¿Utilizaría usted la concesión de obra pública como principal mecanismo de construcción de infraestructura? Sí. ¿Promoverá usted la inclusión o la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico? Sí, respetando las sensibilidades. Ok, sí, ahorita me elabora. Sí, ¿Promoverá usted que los pronunciamientos de la Procuraduría voy a repetirlo porque es difícil. ¿Promoverá usted que los pronunciamientos de la Procuraduría de la Ética Pública sean de acatamiento obligatorio para el Poder Ejecutivo? Sí, señor. ¿Promovería en los primeros 6 meses de su gobierno un proyecto que genere mayores recortes a los beneficios de los empleados públicos? Sí. Gracias, don Fabricio. Vamos con el minuto, don Carlos Alvarado. Adelante. Primero en Recope, ¿por qué no la apertura? Porque si queremos reducir el uso de combustibles fósiles y lo abrimos, los competidores lo que van a querer es vender más combustibles fósiles y nosotros no queremos eso, más bien queremos reducirlo. Por eso se justifica no abrir el monopolio de Recope. Hemos dicho no avanzar a la adhesión de la Alianza del Pacífico, eso es no avanzar tal cual está. Y lo que exploraríamos sería entrar negociando, pero con solo si hay exclusión del sector agropecuario absolutamente y del sector agroindustrial. En materia de lo que se llama de empleo público, habría que ver qué entendemos por beneficios. Si son derechos adquiridos, no se puede. No podemos avanzar por eso, entonces no avanzaríamos con eso. Si son cosas que no son derechos adquiridos y son otras materias, sí se puede entrar a negociar y se puede hacer un proyecto como los planteados en relación a reducción o cambios en el empleo público y servicio civil que sí están en nuestro programa de gobierno. Gracias, don Carlos. Don Fabricio, tienes un minuto. Bueno, hablo de dos de los temas, particularmente Alianza del Pacífico, que hemos hablado de entrar en las negociaciones. Esto es algo que no caminó en los últimos 4 años. Por supuesto, tomando en cuenta que hay tratados bilaterales con los países que pertenecen a esta alianza. Y en ese sentido, pues lo que pretendemos es precisamente que que respeten esos acuerdos bilaterales y sobre todo proteger el sector agropecuario. Y cuando hablamos del tema de los empleados públicos, pues sí, yo creo que hay que promover una discusión, hay que promover, caminar hacia una ley de empleo público que pues limite estos beneficios respetando los derechos adquiridos, y esto es algo que hemos dicho una y otra vez. Pero además, voy más allá, creo que hay que trabajar en una reforma constitucional que la presenté precisamente en este periodo como diputado, para que cuando se haya o para cuando se acuerde una ley de empleo público, esta no solamente toque al gobierno central, sino que también tenga injerencia y tenga influencia sobre las instituciones autónomas, porque por ahí pasa también buena parte de la fuga de recursos en materia fiscal. Gracias, don Fabricio. Son las 12 de la tarde con 22 minutos. Usted escucha el debate de la decisión. Cara a cara. En este cuarto segmento, cada candidato tendrá la oportunidad de preguntarle a su contrincante en 2 ocasiones, de tal manera que quien pregunta tiene 1 minuto, quien responde tiene 2 minutos, quien preguntó tiene 1 minuto de réplica y el que respondió tiene 1 minuto de contrarréplica. En este segmento, entonces, don Fabricio Alvarado inicia preguntándole a don Carlos. Don Fabricio, adelante. Don Carlos, bueno, este es un tema que ya tocó don Randall este día, pero yo tengo algunas dudas al respecto, porque en medios de comunicación hemos venido viendo cómo usted en la primera ronda dijo que iba a mantener a algunos de los jerarcas de la actual administración que bueno, usted tiene claro ha sido bastante cuestionada, luego ha dicho que no, luego ha dicho que sí, y en el debate que tuvimos este lunes usted dijo borrón y cuenta nueva. La gran pregunta es... ¿a cuál Carlos le creemos? ¿Al que dice que va a hacer la continuidad del gobierno de Luis Guillermo Solís, o al que dice borrón y cuenta nueva basado en una alianza con don Rodolfo Pisa con don Rodolfo Pisa, porque en realidad no es con la Unidad Social Cristiana, porque más bien la mayoría de este partido está del lado nuestro? Explíquenos un poco eso, don Carlos, porque por lo menos de mi parte no está claro, y yo creo que los costarricenses tienen que saber si usted va a hacer la continuidad de don Luis Guillermo Solís, o más bien de verdad va a ser borrón y cuenta nueva y no va a tomar en cuenta ninguno de los jerarcas actuales. Gracias, don Fabricio. Don Carlos tiene 2 minutos para contestar. Muchísimas gracias por la oportunidad de referirme al tema. En un momento, en la primera ronda, en efecto, cuando Randall me preguntó si dejaría, yo dije sí, dejaría a alguien si lo ha hecho bien, y si no, no. ¿Por qué? Porque un presidente tiene que tener las opciones abiertas para reclutar a las mejores personas, y así es. Eso se usó malintencionadamente para decir que yo voy a dejar a todas las mismas personas, y yo nunca he dicho que voy a dejar a todas las mismas personas, y eso es claro.
Después del 4 de febrero, entendiendo el mandato del pueblo de que tenemos que hacer un acuerdo nacional en el cual yo ya he avanzado con una agenda concreta, escrita, con propuestas que son la base para dialogar y pedirle al voto a los costarricenses, en las cuales participó en efecto don Rodolfo Pisa, un hombre destacado y líder de su partido, y muchas personas también de su equipo económico, así como otras personas, no necesariamente el PUSC, y gente, obviamente, el Partido de Acción Ciudadana, es que hemos dicho que conformaremos el gabinete con personas de diversos partidos políticos y de diversos orígenes. ¿Para qué? Para ofrecerle a Costa Rica la mejor gente sin distingo de partido, pero con una gran diferencia, con un plan que ya Costa Rica conoce, que es público, que tiene 10 áreas de trabajo y más de 95 puntos de acuerdo entre estos dos liderazgos. Eso Costa Rica sí lo conoce, eso sí se ha trabajado, eso no se está trabajando, eso ya es una oferta pública de gobierno y de liderazgo. Eso es lo que merece Costa Rica. Estamos a 12 días de las elecciones. Don Fabricio, yo lo felicito porque usted habla muy bien, usted se expresa muy bien, debe ser por su bagaje como periodista en la televisión. Pero a mí me preocupa y a mucha gente le asusta. ¿Sabe por qué? Porque detrás de eso no hay propuestas concretas. No la hay. Y hay equipo, un rejuntado, pero que aquí en esta silla que está aquí a mi lado, su jefe económico un día dice una cosa y ese mismo día usted lo contradice en un debate. Entonces, ¿a quién le podemos creer? Tiene un minuto de contrarréplica, don Fabricio. Bueno, muy bien, don Carlos, no. Hay varias cosas que hay que apuntar sobre su respuesta. Yo creo que don Carlos tiene compromisos fuertes con este gobierno. Hoy por hoy, don Luis Guillermo Solís anda haciendo campaña, anda entregando llaves de proyectos que no están terminados. Y como sea, esas inauguraciones y esa campaña siempre genera facturas que hay que pagar. Nosotros no tenemos ese tipo de facturas. Por otro lado, debo decirle, don Carlos, que yo tuve reuniones también con don Rodolfo Pisa, y la agenda que pues ustedes dicen haber acordado fue una agenda con la que nosotros estuvimos de acuerdo también. Entonces a mí me parece que cuando usted, por ejemplo, anuncia la adhesión de don Rodolfo Pisa, que pues ahorita yo no tengo muy clara si fue que don Rodolfo le dio la adhesión a usted o usted se la dio a él, porque lo mencionó 6 veces en el debate del pasado lunes, pues inmediatamente a los 4 días presentan el primer cargo, un cargo directamente relacionado con don Rodolfo Pisa. Entonces a mí me genera la duda de que hay puestos y nombramientos que también usted comprometió con don Rodolfo, aparte de la agenda. Yo creo que esto es algo que el pueblo tiene que saber también, y me parece que no sabemos a cuál Carlos creerle. Don Carlos, tiene un minuto de contrarréplica. Lo que he comprometido es un plan. Eso es lo que he comprometido y está de cara a los costarricenses. Y es un acuerdo firmado por estas dos personas. Y yo de eso me siento muy orgulloso porque le dice a Costa Rica lo que será un gobierno nacional y se lo dice con toda transparencia y una ruta crítica en esos puntos. También don Rodolfo dijo que sí, en efecto, mucho de ese plan se presentó a su persona, pero él hizo la valoración de que era yo quien tiene el talante para gobernar este país, la formación y la capacidad para gobernar este país, y por eso hoy está de este lado. Pero esa es la claridad que hay en ese acuerdo, y yo no tengo ningún compromiso más que con el país y con una agenda programática. Yo le podría preguntar, usted que habla de las manos limpias, ¿cuál es el compromiso con Otto Guevara que lo apoya? ¿Cuál es el compromiso con Mario Redondo que lo apoya? ¿Cuál es el compromiso con Gerardo Corrales, con Luis Mesalles, con toda esa gente que le apoya? Pero no hay un plan de por medio, y entre ellos mismos se contradicen y lo contradicen a usted. ¿Qué tipo de gobierno es ese que le ofrecen a Costa Rica, por Dios? Son las 12:28. Vamos al segundo intercambio. Okay. En este momento le corresponde preguntar a don Carlos Alvarado. En primera ocasión tiene un minuto, don Carlos, para hacer su consulta. Gracias. Don Fabricio, yo quisiera preguntarle cuáles son 3 medidas concretas que tiene usted para incentivar y mejorar el sector turismo en Costa Rica. Uno que genera 6 puntos del PIB en ingresos, uno que genera una altísima ocupación, es decir, encadenamientos laborales en todo el país. ¿Cuáles son 3 propuestas concretas suyas para la mejora del sector turismo? Gracias, don Carlos. Don Fabricio, tiene 2 minutos. Bien, en el sector turismo hemos sido claros en qué es prioridad para nosotros. Usted ya dio los datos, usted también habla muy bien, don Carlos, y maneja muchos datos, y eso es bueno, sin embargo, repito, son datos que pues yo hubiera querido que se los dieran al actual gobierno de la República, porque cuando uno habla con el sector turismo, uno también se da cuenta que es otro de los sectores que este gobierno, su gobierno, abandonó, don Carlos. En cuanto al tema turismo, hemos dicho varias cosas. Número 1, hemos incluido a pues en nuestro equipo económico a miembros del sector turismo, porque tenemos claro que una política económica debe ir orientada hacia fortalecer los sectores que mayor
economía le generan al país, mayor dinero le generan al país, y el turismo es uno de ellos. En el turismo está precisamente en el fortalecer el turismo, el fortalecer lo que tiene que ver con las zonas fuera del gran área metropolitana, pero también aquellas dentro del gran área metropolitana en las que se puede fortalecer el turismo. Ya hablamos de parques nacionales, de fortalecer el ecoturismo, pero básicamente, número uno, incluir en el equipo económico, que eso ya está y ya se está haciendo y ya se está trabajando, parte o personas relacionadas directamente con el sector turismo. En segundo lugar, una política nacional de turismo, una política que genere que no solamente desde el sector turismo, desde el ICT, sino también desde las mismas embajadas y consulados tengamos promotores de nuestro país en las naciones en las que estamos siendo representados. Nuestros diplomáticos están básicamente ocupándose en vivir en otro país y en participar en actos protocolarios. Necesitamos fortalecer esa promoción desde nuestros representantes diplomáticos, que hoy por hoy en la actualidad solo son 10 de 42, solo 10 de 42 tienen una carrera diplomática y están directamente ligados con la promoción de comercio, turismo, seguridad, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, bueno, será el mismo presidente de la República que esté en la figura de Fabricio Alvarado pendiente de que los objetivos se cumplan y ojalá logremos aumentar en un 10% el crecimiento de este sector. Gracias, don Fabricio. Don Carlos, tiene un minuto de réplica. Yo, don Fabricio, creo que eso no son 3 propuestas, son 3 obviedades. Obviamente uno tiene que nombrar a alguien en relación a turismo, obviamente hay que tener un plan y el presidente tiene que tener algún grado de involucramiento. Ojalá un involucramiento positivo y no negativo para el sector. 3 propuestas concretas que tiene que ver: avanzar con la parte de la experiencia, mejorar la experiencia y direccionar el turismo a un sector de mayor valor agregado, eso a través de gastronomía y a través de la parte del vínculo con el sector cultura, actividades culturales, ampliar, como se ha venido haciendo en nuestro gobierno, la visitación a través de líneas aéreas. Se ha incrementado las líneas aéreas como nunca antes en esta administración, y diversificar la propuesta, por ejemplo, en turismo de bienestar. Pero el sector turismo está preocupado porque el turismo también ve el tema de derechos humanos, y si ve un gobierno que es negativo en materia de los derechos LGTBI, el turismo, mucho de ese turismo no viene al país por temas de derechos humanos, y eso es un riesgo para el país. Don Fabricio, tiene un minuto de contrarréplica. Don Carlos insiste en poner este tema y yo no tengo ningún problema porque nos permite así aclararle a la población. Yo tuve una reunión con la Cámara Nacional de Turismo donde este tema se tocó y donde hemos sido claros en que nos hemos opuesto, sí, la gente lo sabe, y hemos sido prácticamente el partido que más vehementemente se ha opuesto, por ejemplo, a la treta que hizo este gobierno con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Están tratando de meter el matrimonio entre personas del mismo sexo en una opinión consultiva que no iba direccionada al matrimonio en particular, y esa ha sido una posición clara de nuestra parte. Sin embargo, no existe, y de hecho en las últimas semanas ha habido figuras de la población LGTB que han manifestado públicamente su apoyo, y lo que han recibido son ataques, cuando desde nuestra parte no ha habido ningún tipo de ataque. Hemos dicho que los derechos patrimoniales, las demandas patrimoniales se pueden trabajar, y eso es lo que esa población está pidiendo, así que esa población no corre ningún peligro, y más bien son ustedes, don Carlos, los que insisten en poner este tema sobre la mesa. Gracias por este segundo intercambio. Vamos con el tercer intercambio. En este caso le corresponde preguntar a don Fabricio Alvarado. Don Fabricio tiene un minuto para preguntar. Don Carlos, en el año 2014, el presidente Luis Guillermo Solís, presidente de su gobierno, manifestó que los ministros que no cumplan con la expectativa de gestión, hablando del presupuesto 2015, se irían el 1 de mayo. La pregunta es, agregó el mandatario, así queremos dar prueba de que este gobierno quiere hacer las cosas como Dios manda, dijo don Luis Guillermo Solís. La pregunta es, don Carlos, ¿son acertadas las palabras de don Luis Guillermo Solís o se equivocó? Es decir, ¿comparte usted las palabras de don Luis Guillermo? Don Carlos tiene 2 minutos para responder. Yo lo que comparto es que velaré porque los jerarcas hagan su mejor trabajo, estaré detrás y daré un gran seguimiento en esa materia, y una de las materias que visibilizaré son ejecuciones presupuestarias, de las cuales yo he estado como jerarca muy al tanto. Entonces sí, velaré por eso, velaré por los buenos jerarcas, quienes se desempeñen bien, quienes saquen adelante su tarea, quienes tengan los márgenes políticos para hacerse accionar, seguirán ahí adelante porque le sirven al país. Quienes no cumplan los objetivos planteados, no seguirán. Don Fabricio tiene un minuto de réplica. Bien, don Carlos, lo cierto es que este gobierno ha sido ineficiente, no solamente
en la presupuestación y ejecución de los recursos públicos, y le voy a poner un ejemplo, incluido el sector social, en el cual usted fue rector. En el año 2014 Lima subejecutó 8.000 millones de colones, y en el año 2015 más de 13.000 millones de colones. Entonces, eso junto con otras jerarquías que pues no cumplieron con los objetivos de ejecución del presupuesto. En este momento tenemos 146.000 millones de colones en materia de vivienda, 9.000 millones de colones en superávit del INAMU, y los jerarcas siguen ahí exactamente. Y lo cierto es que si el presidente Luis Guillermo Solís hubiera sido consecuente con esos compromisos que asumió, usted mismo, don Carlos, se hubiera tenido que ir de la administración pública desde el año 2015 o a lo sumo desde el 1 de mayo del 2016. Don Carlos, tiene un minuto de réplica. Permítame explicarle eso, don Fabricio. Tal vez usted no lo conoce porque usted nunca ha estado en el Poder Ejecutivo de la Administración Pública. Cuando uno tiene subejecuciones, en el caso de Limas, ¿es por qué? Porque uno necesita liquidez, es decir, necesita tener plata en la bolsa para en enero poder pagar las becas, poder pagar las ayudas asistenciales. El Poder Ejecutivo recoge la plata, pero los primeros giros de FODESAF llegan hasta el final de enero. Es decir, si uno no deja una provisión que presupuestariamente queda como superávit, pero se le hace una anotación que se dice superávit proyectado. ¿Para qué? Yo he tenido esas notas y las he aclarado la Contraloría varias veces. Ese superávit proyectado es para no dejar durante enero desprotegidas a las familias más necesitadas. Si uno no deja esa provisión, uno puede tener una ejecución del 100%, pero la gente más pobre sufre si no se hacen esas transferencias. Para eso es que se hace eso. Entonces, creo que esa es la explicación de por qué lo hicimos muy bien. Vamos al último intercambio entonces de este segmento. Le corresponde a don Carlos Alvarado preguntarle ahora a don Fabricio. Tiene hasta un minuto, don Carlos. Don Fabricio, una preocupación que compartimos profundamente es la educación, y la educación particularmente rural. Hay grandes desigualdades entre la educación urbana y la educación rural, entre la educación obviamente pública y la educación privada. Mencióneme por favor 3 de sus propuestas para mejorar la educación rural costarricense. Gracias, don Carlos. Don Fabricio, 2 minutos. Don Carlos, hay mucho que hacer en materia de educación. He señalado acá en el bloque que hablamos sobre este tema de las grandes carencias y cómo pues lamentablemente se ha concentrado la atención del Ministerio de Educación Pública, y aquí aprovecho para hacerle a usted la pregunta de si Sonia Marta Mora o don Leonardo Garnier serían sus ministros de Educación. Ha habido un exceso de preocupación u ocupación de parte de la jerarca actual en este tema de la educación sexual, cuando hay otros elementos importantes. 3 acciones en particular, por supuesto, y lo mencionamos acá también, ambos lo mencionamos, el tema de llevar las tecnologías, llevar lo digital, no seguir pensando en análogo y empezar a trabajar con lo digital para que los estudiantes tengan acceso a la tecnología. El tema de la enseñanza en la zona rural, la enseñanza del inglés, en segundo lugar, es importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque si logramos el objetivo de establecer una política seria de enseñanza del inglés que en el mediano plazo, 9, 10 años, nos permita pues que los estudiantes de secundaria salgan completamente bilingües, eso va a tener un efecto directo sobre el tema de empleo, que es un tema también en el que en este momento hay serias carencias, 215.000 personas sin trabajo, y el desempleo en jóvenes se agrava cuando hablamos precisamente de fuera del gran área metropolitana, llega a 30-35% en los jóvenes fuera del gran área metropolitana. Y cuando hablamos de educación fuera de la GAM también, pues es el fortalecimiento de las delegaciones del INA, las delegaciones regionales, para que ahí se les enseñe a quienes van ahí a estudiar una especialidad cuáles son las carreras que necesitan las empresas que tenemos que llevar a esa zona para generar empleo. Don Carlos, un minuto de réplica. A mí me gustan las propuestas concretas, directas, que logran cambiar la vida de las personas en lo rural. Una, por ejemplo, llevar banda ancha y equipos a todas las escuelas del país, incluidas las escuelas rurales. Eso haría una gran diferencia. También el tema de recursos humanos y capacitación docente. Poder respaldar a los mejores docentes para que también tengan no solo capacitación, sino un gran respaldo en su trabajo en la zona rural. La mejora decidida de la infraestructura pública con la desconcentración
concentración del DIE para llevar mejores centros educativos fuera del área rural, la mejora de recursos humanos para poder nombrar ahí a personas que tengan o un arraigo o la posibilidad de permanecer ahí, mejorando muchísimo la educación pública en esos, diversificación de la currícula, deporte, música, ampliar la currícula. Y no voy a adelantar quién será ministro de Educación en nuestro gobierno, pero ciertamente no será don Ronnie Chávez quien dicte las políticas educativas en un gobierno nuestro. Tiempo. Un minuto de contrarréplica, don Fabricio. Gracias. No será tampoco. Usted también insiste además en llevar el tema religioso. Lo interesante es que no hemos sido nosotros quienes hemos usado el tema religión, más bien lo han usado más ustedes, don Carlos. Don Ronnie Chávez es mi pastor y nada más. No ha sido parte en mi trabajo en la Asamblea Legislativa, tampoco lo ha sido en la campaña política, es mi pastor y nada más, y quienes saben lo que es tener un pastor saben de lo que yo estoy hablando, así que me parece que se ha estado tratando de manipular a la gente en ese sentido, y sí, créame, hay una preocupación nacional de que sea don Leonardo Garnier o doña Sonia Marta, que se han enfocado más en llevar una educación sexual completamente enfocada en la ideología de género, y usted ha mencionado, para pues poder replicar algunas cosas que usted menciona, de las cosas que usted menciona, o nosotros ya las mencionamos desde la primera ronda en materia de educación, o más bien han sido debilidades de su gobierno, como el tema de infraestructura o el tema de arraigo también, donde pues también en la Asamblea Legislativa recibimos muchísimos casos de nombramientos que hacían a la gente viajar muchísimo para ir a trabajar. 12:40, este fue el último intercambio del debate, nos falta un segmento más, pero antes de ir a ese segmento, don Fabricio, yo quería ofrecerle una disculpa por algo de lo que creo que ni siquiera se percató. A ver. Y fue que en la presentación de su currículo en el noticiero, ¿sí? Llegamos hasta 2014 y no dijimos que era diputado de la República, así es que le ofrezco una disculpa, evidentemente fue involuntario y nos dimos cuenta ahora, así es que quería, tal vez mucha gente no se dio cuenta y con esto estoy poniendo en evidencia un error. Yo sí me di cuenta, pero igual, ahí como lo hemos mencionado en algunas respuestas, entonces creo que la gente ya lo asume también. Me disculpo, igual no hay problema. Son las 12:41. Espacio político no pagado. Siempre les insisto lo mismo, no es ninguna indirecta, son las 12:41 y vamos entonces con el último segmento donde cada uno de ustedes tiene 2 minutos para dar su mensaje final. Carlos Alvarado Quesada, Partido Acción Ciudadana. Quiero agradecer muchísimo este espacio para debatir tanto a don Randall, don Fabricio y a los costarricenses que nos escuchan. Como hemos demostrado, tenemos propuestas concretas para sacar adelante el país, tenemos un conocimiento de las propuestas territoriales para generar empleo, bienestar, mejoras para las familias costarricenses. Queremos llevar adelante el empleo, la mejora en la educación, la mejora en la seguridad, la mejora en la salud, y tenemos los planes y las personas para hacerlos, y así se lo hemos planteado a Costa Rica y nos ilusiona llevar esto adelante. Costa Rica es un país diferente. Costa Rica es un país que brilla en el concierto de las naciones por su tradición, que en el próximo gobierno cumplirá 200 años de respeto al ambiente, a los derechos humanos, que no es poca cosa, sus grandes logros en educación, en paz, la abolición del ejército y en democracia. Y eso hay que perpetuarlo y profundizarlo en un próximo gobierno. Costa Rica merece entonces seriedad en planteamientos, en acuerdos para un gobierno nacional, para que esa Costa Rica del Bicentenario brille, que sea respetada en el concierto de las naciones como un país que es líder en descarbonizar la economía, es decir, líder en la materia del cambio climático y tener propuestas concretas para luchar contra el cambio climático, líder en materia de generación de empleo en todos los barrios, en los cantones, para reducir las desigualdades, líder en la educación. Podemos ser los líderes en América Latina en materia educativa, pero para eso hay que tener las personas y los planes concretos de cara a una elección. Hemos presentado planes desde octubre del año pasado muy concretos, hemos profundizado esos planes con equipos, con acuerdos nacionales, con otros partidos y líderes políticos en pos de llevar a Costa Rica adelante. Para eso, para esa Costa Rica maravillosa, es que yo les pido su apoyo y su voto con mucho amor este 1 de abril. Carlos, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Son las 12:43.
Fabricio Alvarado Muñoz, Partido Restauración Nacional. Tenemos muchos años estancados, y especialmente estos últimos 4 años, de estancamiento en materia de infraestructura, en materia de seguridad, en materia fiscal, en materia de empleo, en materia de combate a la pobreza. Hoy estamos ante una maravillosa oportunidad de poner a caminar este país en un verdadero gobierno de unidad nacional, en un gobierno que tome en cuenta no solo 1 o 2 partidos políticos más, sino que tome en cuenta no solo a todos los partidos políticos, sino también a todas las fuerzas vivas de las comunidades, a todos los sectores, a todas las organizaciones. Costa Rica es grande, yo lo he venido diciendo, y yo creo en mi país. Yo creo que Costa Rica es un país que puede alcanzar grandes cosas y que puede liderar a nivel internacional muchas cosas positivas. Yo creo firmemente que hoy, ante esta oportunidad, Costa Rica debe tomar una sabia decisión el próximo 1 de abril. Queremos restaurar este país, queremos que el sol vuelva a brillar en este país, pero para eso necesitamos poner a la gente correcta, no a la misma gente que nos ha decepcionado, que ha traicionado nuestro voto, que ha traicionado la confianza de los costarricenses. Viajando por todo este país en esta segunda ronda, la constante ha sido esa: nos sentimos abandonados, no nos sentimos tomados en cuenta. En un gobierno de restauración nacional no esperaremos que usted venga a nuestras oficinas o que venga a Casa Presidencial. Nosotros nos encargaremos de ir donde están los cultivos, donde está la necesidad, donde está la pobreza, donde están los damnificados de las diferentes emergencias naturales, y nos ocuparemos que los recursos lleguen a la gente que realmente les necesita, que los bonos de vivienda lleguen a personas que realmente les necesitan, y combatiremos la pobreza con trabajo, soñando en grande, porque Costa Rica es grande. Yo le pido su voto para el próximo 1 de abril. Hemos demostrado con la conformación de nuestros equipos que tenemos la capacidad de liderar un gran movimiento de unidad nacional que venga a restaurar este país. Soñemos en grande, trabajemos en grande, porque Costa Rica es grande. Muchas gracias, don Randall, y muchas gracias, don Carlos, también. Gracias, don Fabricio, por venir. Este fue el último debate de Noticias Monumental de cara a la elección presidencial de 2018. Esperamos con todo nuestro empeño que usted, que nos hizo el honor de acompañarnos en este ejercicio democrático, esté mejor informado de cara a la elección del 1 de abril. Nosotros en Monumental ya escogimos a Costa Rica, por eso buscamos el debate de ideas, de argumentos, porque creemos profundamente que es lo que el país merece, lo que usted que nos escucha y que nos ve espera de nosotros. A ustedes, señores candidatos, Costa Rica depositará en la espalda de alguno de los dos los caminos de nuestra nación. Esperamos así que se empeñen por dar su mejor esfuerzo y que tengan el compromiso de respetar la institucionalidad del país, pero sobre todo las expectativas de quienes voten por ustedes. Noticia Monumental los invita a gobernar responsablemente. Gracias por venir a los dos. Muy buena suerte. Hasta luego.